Hoy vamos a hablar de Salvar a Soldado Ryan, un programa que lo teníamos pendiente. Nos salió primero el de Bruce Willis porque era cuestión de actualidad, pero hoy ya nos metemos de lleno con este peliculón del 98 de Steven Spielberg, ¿verdad, Jaime? Eso es, sí. No lo sé, yo os diría que si tuviéramos que hacer un top del cine bélico, no sé en qué puesto pondría al Soldado Ryan, pero entre las 5 mejores películas que yo he visto de guerra, sin duda. Sin duda, y luego si queréis explicamos el porqué de la importancia de esta película también. Y por qué se nos muestra, después de haber visto Apocalypse Now, por ejemplo, que quizá era y sigue siendo la cumbre un poco, no sé si del cine bélico, porque habría que hablar qué es el cine bélico, pero sí el cine con guerra dentro. Sí. Tenemos una película como Platoon, También. por ejemplo. Tenemos un peliculón, para mí posiblemente esta sí que es la primera. Aunque no sea, y está rodada como Los Ángeles, que es Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. También. Y esa sí que es una gran película antibelicista. Podemos hablar de muchísimas cosas que nos supone salvar el Soldado Ryan, y yo creo que sobre todo también hablar de lo que nos supuso la primera vez que la vimos, porque yo creo que eso es lo importante. A día de hoy, digamos que toda película bélica que se vaya a estrenar se mira por el rasero de salvar al Soldado Ryan. Hasta los últimos de Filipinas también, ¿verdad? Todas, cuidas. Y algunas tienen mucho que perder, ¿no? ¿Cuál fue la impresión que tuvisteis cuando visteis? Estamos hablando de Soldado Ryan, ¿no? No Sí, los el últimos de Soldado Filipinas. Ryan. Sí, no. Eso viene después. Yo es que creo que a todos nos queda la escena del desembarco de Omaha, ¿verdad? Que es que ha cambiado la historia del cine. Es que Porque luego, de hecho, estaba viendo algunos comentarios que ha hecho gente que decían que a la hora de rodar la película querían hacer, para que no bajara mucho el rollo que lleva la película, que la batalla final tenía que por lo menos ser similar o que de alguna forma, pero yo creo que lo que nos ha quedado a todos es el desembarco en Normandía. Para ¿verdad? mí los primeros 20 minutos son los que de algún modo reconfiguran lo que es el cine bélico a partir de entonces. Es decir, se va a exigir eso A una partir de película ahora, bélica. ¿verdad? A partir del año 98, todos esos momentos que ya habíamos visto muchas veces en el cine, algunos maravillosos, insisto, porque parece que se le echa de menos a una película como Apocalypse Now, con todos sus Jaime helicópteros quiere hacer por un los programa de aires. Apocalypse Now, ¿verdad? Hombre, yo es que creo que es una película No, también es que un da igual o más juego que esta, eso también es verdad. Pues para otro día. Pero que la grandeza de esos primeros 20 minutos, y nos pasó a muchísimos cuando la fuimos a ver al cine, también depende de qué edad tuvieras, ¿no? Yo, por aquel entonces ya era una persona, no voy a decir madura, pero ya con cierto criterio, tendría 18, ¿Cómo 19 disimulan años. con la edad aquí? No, para nada. Estoy haciendo una confesión terrible, y es que era ya mayor de edad cuando vi una película estrenada hace 25 años. Pero la sensación que yo tuve en esos primeros 20 minutos es la de que no quería estar ahí. Es decir, es la sensación de que me han cogido a mí, me han puesto un casco en la cabeza, me han dado un fusil y me han dado una patada en el culo y diciendo, métete de lleno en el horror. Porque muchos de esos no eran profesionales en aquel momento. Es que no tenía un ejército profesional en Estados Unidos en aquella época, con lo cual muchos son reclutas. Que nos ibas a contar, Javi, que te hemos cortado. Hay un tema bastante curioso, y es que es la reacción del público. Yo la recuerdo perfectamente cuando la vi. Fui a verla solo, me acuerdo. La vi en los Renoir de Cuatro Caminos, de hecho, para más precisión. ¿Siguen estando Y ahí? no, han desaparecido. Y me pareció impresionante porque la gente estaba hablando, empieza la película y durante los siguientes 25 minutos no se escucha Se cagaron de miedo, absolutamente nada. Y solo cuando ya acaba la escena se oye al público. Y el público lo que se oye es suspirar. O sea, ha terminado. Exacto. O sea, en conseguir que toda una sala quede en suspenso durante 25 minutos es muy difícil. ¿Verdad? A Yo ver, Jorge, recuerdo cuéntanos. que cuando yo la vi, no recuerdo qué cine, pero en pantalla grande, cine más así, de centro comercial, pero con pantalla Bueno, grande. tampoco pasa nada, no tenemos que ir todos al Renoir. Y yo recuerdo que hay una escena que se quedan de esta especie de, no recuerdo el nombre que tienen, esta especie como de X de hierro que ponían en las playas. Se sí, llaman, no no te lo pierdas, se llaman erizos checos. El erizo checo. Creo Eso, que los muchas tienen, gracias, creo sí. que luego se han puesto expertos militares a analizarlo, no es por romper la magia, pero parece ser que están puestos al revés. Pero bueno, no es por Era por joder, el no es negativo de las por- fotografías, sí. ¿no? A lo mejor se... Hay un momento que están protegidos, por decirlo de alguna manera, detrás de un erizo checo de estos con los balazos, que no pueden salir de ahí. Y yo recuerdo que la sensación que tenía es que yo estaba ahí, o sea, como de que me van a meter un balazo en cualquier momento. Era tremendo aquello. Porque lo que querían. Bueno, iba a hablar un poco del reparto, pero bueno, seguimos con esto. Lo que querían transmitir es el miedo, ¿verdad? Y es un poco lo que os ha comentado Jaime al principio. Dicen, es que no queremos estar ahí. Y también tiene un poco que ver con la composición del ejército de Estados Unidos en aquel momento. Había sido un país tradicionalmente aislacionista, habían tenido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hasta que no les bombardean en Pearl Harbor, ellos no tenían muy claro si iban a entrar en guerra, luego podemos decir si iban a entrar o no.
pero no tenían un ejército profesional. Entonces, muchos de estos reclutas es gente llevada obligados. De hecho, incluso nuestro Tom Hanks, luego nos damos cuenta que nos va hablando toda la película, en plan de ¿a qué se dedica este hombre? ¿Cuál era su profesión antes de meterse aquí? Porque es una auténtica mala bestia, es un superhéroe, pero resulta que no era un soldado profesional. Y lo vemos en gente que no quería estar ahí, como os comentaba Jaime, ¿verdad? Yo no sé si, claro, cada vez que vemos una película bélica y vemos a gente sufrir muchísimo en ella, como es en este caso, y no solamente en esos primeros 20 minutos, porque luego tenemos algunas muertes, por ejemplo, la del médico de ellos, que es también bastante sobrecogedora. Pero siempre surge la etiqueta de, es que, vale, es una película antibélica. Antibélica porque se está viendo sufrir a la gente. Y yo creo que, lejos de eso, no te voy a decir que sea una película probélica, pero en todo caso yo creo que Spielberg sí que quería decirnos que hay guerras que hay que luchar y que merece la pena luchar. Esto de que merezca la pena. Es decir, salvar al soldado Ryan tiene que ser algo que merezca la pena. Dice Tom Hanks en un momento dado. Ojalá que invente algo que salve a la humanidad y tal, y que verdaderamente merezca la pena que nosotros, este pelotón de 5 o 6 personas, vayan a arriesgar la vida por él, ¿no? Porque está en el mismo universo que la lista de Schindler. Entonces te está contando Steven Spielberg por qué merece la pena eso, ¿verdad? Yo creo que allí es importante, acabas de decir además en la lista de Schindler, contar por qué Spielberg aborda esta película y sobre todo en el momento de la carrera en que lo aborda, ¿no? Yo creo que a Spielberg siempre lo habían... Mira, a Spielberg le pasó algo muy parecido... Creo que está entre Jurassic Park y Amistad, que lo grabó ahí en medio. Sí, pero lo importante de Spielberg es que tuvo una experiencia muy similar, y no lo estoy comparando, pero tuvo una vivencia muy similar a lo que pasó con Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock nadie lo tomaba en serio en Estados Unidos. Tuvo que venir Truffaut y otro crítico que cayó de cinema para reivindicar a Hitchcock como un gran director. No lo solamente... reivindicamos dentro de una Claro. semana nosotros, pero bueno, sí. Pero para decir, no, aparte de entretener, es un gran director. A Spielberg no le dieron coartada. Y de hecho, esto Jaime lo sabe perfectamente, del nuevo Hollywood, los estudios estaban esperando que cayeran todos los directores. Habían caído todos. Había caído ya Martin Scorsese, había caído Coppola, habían caído todos. Pero Spielberg se mantenía gracias a la taquilla. Tenía el respaldo del público. Y claro, es muy difícil que un director pues, caiga cuando consigues tantos millones. Además, Entonces, disculpa. dale. Entonces ahí ocurre una cosa. Y es que él le habían negado todos los premios, todos los galardones y todos los reconocimientos. Entonces llega un momento en el que abre una nueva etapa, que es que la abra con la lista de Schindler. Y entonces habla de la lista de Schindler, abre Amistad, abre El Soldado Ryan y abre Múnich. ¿Y qué son? Es el Holocausto, es la esclavitud, es la guerra y es un tema muy peliagudo. El terrorismo. Y es si se puede matar a los terroristas, que es un tema muy delicado. Yo creo que es la parte más seria de Steven Spielberg. Yo creo que es fundamental porque además El Soldado Ryan tiene una particularidad respecto a la lista de Schindler. Y es que en la lista de Schindler, a pesar de que dieron tantos Oscar, a pesar de que el público fue en masa y se lo reconocieron, hubo muchas críticas. Y ya salto, de manera muy breve. Le dijeron que el humo que había era el humo de los trenes, no era el humo de las chimeneas, de los crematorios. Dijeron que cuando se acaban las duchas salía agua, no salía gas. Y le dijeron que todos los judíos que conocemos a lo largo de la película sobreviven al final de la película. Spielberg yo creo que toma nota de estas críticas y entonces salta al Soldado Ryan. A mí me parece que El Soldado Ryan es la menos Spielbergiana de todas las películas de Spielberg a lo largo de toda esa. Mata a todo el mundo en la película. Sí. No Vaya, tiene ni una sola spoiler. concesión. Spoiler, bueno, pero ya sabes lo que van a escuchar. Y no tiene ni una sola concesión. A mí me parece una película brutal. O sea, él se propone mostrar lo que es la guerra. Y la muestra de una manera cruda y sin Hubo una paliativos. crítica que se hizo en su día, yo la recuerdo, la prensa, y era, luego ya no nos llama la atención por lo que se ha hecho después. Es una de las primeras películas que muestra heridas, mutilaciones, o sea, un tipo que, por ejemplo, la metralla le corta la pierna y lo ves en directo. Eso se criticó, o sea, era incluso, no sé si tuvo alguna clasificación, porque no era habitual, a ver, antes la película bélica, el que moría se caía al suelo muerto. Pero no veías la herida abierta, no veías esa tanta sangre, por así decirlo. Tuvo crítica de como película demasiado violenta. Es recuerdo, que digamos en ese momento. que esta película lo que le llegó al gran público o gente que lo ve de forma un poquito superficial es el realismo que le metió a ese realismo no era habitual hasta entonces. Hasta entonces no habíamos tenido esto. Y aparte, lo que se estaba contando Javi es en la época en la que Steven Spielberg de alguna forma quería hacerse maduro. Ya no estaba haciendo pelis solo de entretenimiento, sino que las hacía más serias. La primera película seria, la lista Schindler viene antes que esta. Sí, es del Sí, año la primera.
63. la primera. Claro, entonces Pero era ten- como la nueva ten- época, ten ¿verdad? en cuenta que rodó La lista de Schindler y Parque Jurásico a la vez, Sí. prácticamente. Es decir, él estaba en Polonia rodando Sí. y a su vez, de madrugada, lo que hacía era ver el resultado, el copión de lo que se había rodado por otro lado de Parque Jurásico. Montado Y a la entonces y fueron dos películas montadas a la vez. Una le llenó de prestigio en su día y la otra le llenó de dinero. Y yo creo que también un poquito de prestigio porque Parque Oye, Jurásico vamos a está hablar muy un bien. poquito- Tenía, No, nada, para dale. reforzar un poco lo que tú decías, sí hubo un intento anterior, fue el color púrpura, pero no le salió bien. Sí. Bueno, esa es de él y la Sí, hemos además olvidado esa, todos, esa es verdad. tuvo un, no sé si récord, pero vamos, estuvo como más de 10 categorías nominadas. Y no le dieron ni no le uno. dieron ni uno, ni siquiera en los apartados más técnicos. Este Fue fue el el gran exitazo de desplante. taquilla. Mirar, 70 millones, que ya está bien en aquella época, de presupuesto, pero recaudó casi 500 hasta la fecha. O sea, que, Sí, es que es un- hicieron es un- caja con esto. ¿eh? Es un clásico contemporáneo al final. Y yo creo que cuando Steven Spielberg toma la decisión de hacer una película así es porque sabe que al final eso va a crear tendencia. Es decir, Spielberg, claro, cuando elige un tema es muy consciente de que es Spielberg. Claro, pero luego amplía el universo del Soldado Ryan con Band of Brothers y Exacto, con The sí. Pacific, que son criaturas suyas, ¿verdad? Él es Eso el. es, sí. el- Con productor o. Sí, sí, sí. De- Y en todo caso, además, y ya no solamente son las películas, y Tom Hanks creo que también estaba metido, por lo menos en Band of Brothers. Bueno, es que sale su hijo, me parece. Y sí, estaba en labores de producción y tal. Ellos de repente, bueno, tomaron mucha conciencia a la hora de reivindicar pues a esta gente anónima, ¿no? Que acabó, bueno, pues, liberando Europa, ¿no? Así dicho. Bueno, eso hablamos al llanamente. final del programa, Eso, si era queréis, hablamos. histórico o no al final. Sí, Una- hablamos un- luego, un pero momento sobre la producción. Sí. Vamos a ver, Steven Spielberg fue la primera vez que renunció a unas ganancias. De hecho, lo primero que dijo fue: el Soldado Ryan probablemente sea un fracaso. Así. Y dijo que cobre todo el mundo, todo el equipo, antes que yo. Y de repente se encontró con un éxito sin paliativos. Una cosa que quería contar yo, vamos a ver, el reparto es la leche, pero a día de hoy más que otra cosa, es decir, porque tenemos a Tom Hanks, que era la superestrella al momento, bueno, es que Tom Hanks siempre ha sido la superestrella al momento. Tenemos a Matt Damon, que ahora es una superestrella, pero justo en el momento del rodaje no lo conocía nadie. De hecho, es muy curioso porque la película empieza con la escena del cementerio. Y es muy guay el abuelete este que se queda aquí llorando delante de la cruz y dice: gente murió por mí y tengo que haber hecho, no sé si he llevado una vida digna o no. Se parece un montón a Matt Damon. El tío está sí, lo súper que bien pasa, elegido, a ver, ¿verdad? yo voy a hacer una pequeña confesión. Yo fui a ver la película al cine. Matt Damon sabía quién era, pero lo justo de alguna película. Además, creo que ese fue el año de su consagración, porque le Indomable habían dado, Hunting, ¿no? le habían dado el Oscar al mejor guión a él y a Ben Affleck, por Sí, cierto, sí, sí, pero- colegas. Pero se por el rodó guión- antes Por el guión de esta de peli. Indomable Will Hunting. Sí. Digamos que coincidió todo más o menos en el espacio de unos cuantos meses. Pero yo, cuando fui a ver la película y veo el inicio y veo a ese señor mayor que se derrumba en el cementerio de Normandía con Sí. todas esas cruces blancas inolvidables, y acto seguido lo que vemos es la mirada de Tom Hanks, Sí. yo pensé, este señor mayor es Tom Hanks. Creía que iba a decir: "No, ¿cómo se parece este señor a Matt Damon?" Y digo, no. ¿Os pasó a vosotros? No vayas tan Sí, yo sobrado. creo que nos pasó a todos, ¿no? Nos pasó todo. Lo que pasa es que Yo, es que luego yo creo que no la vi en el cine, la debí ver después. Entonces a mí ya me dio la sensación la primera vez que la vi, cómo se parece este tío a Matt Damon, porque ya era famoso Matt Damon. Claro, pues eso puede ser, pero al principio, además yo creo que juega con eso Spielberg. Claro, pero es decir, él trata un poco de jugar al despiste, más que nada para que no sepamos cómo acabó aquella historia. Pero es que ¿no? estaba hablando del reparto y hay mucha gente que se hizo famosa después. Tenemos a Vin Diesel, que luego ha sido una estrella de acción. Caparzo. Caparzo. Pero aquí tiene una, está totalmente desconocido en el sentido que hace este tío, este héroe de acción, que aquí estaba fuerte, pero no tan fuerte. Nos cuesta, o que venía rapado, Bueno. es decir, es su Pero identidad, es pero que, nos es que- costaba es que Vin Diesel identificarle, es un ¿verdad? actor de. O sea, al final es un tío que ha hecho sus. Ha estado en escuelas de arte dramático y tal. Es que, claro. Cuenta cómo saltó a la fama, porque rodó un corto muy chulo en su momento, ¿verdad? Que se llama Multiface o algo. Hizo un corto muy guay. Yo sé que el estrellato a él, Sí. si no que nos corrija alguien, que Triple X. a eso a la gente le encanta. No, yo creo que fue con Pitch Black. Me parece. Pitch Black sí va antes que Fast and Furious, me parece. No, sí, eso seguro. No nos hemos metido en ese Eso mundillo seguro. todavía. Y yo creo que esa es la primera gran película de acción de él. Pues también sale Pero- Bryan Cranston, que sale sin un Sí, brazo, sí, en un sí, sí. papelito pequeñito. Muy Sale, bonito, sale al Ted principio. Danson, Claro. por ejemplo. Ted Danson. Pero Paul bueno, Giamatti. Ted Danson Ese es ya un le cambio. conocíamos de Pero Cheers, por ejemplo claro. sale Pero- Paul Giamatti, Paul Giamatti eso es, sale, que también sí. sale en una minisecuencia, y es verdad que en este caso en Que sale concreto, gordito ya también. pues, siempre ha estado igual ese hombre. O sea, yo lo he Pero visto bueno, en películas yo anteriores. creo que aquí lo que y- hace Spielberg es recoger una tradición norteamericana de toda la vida, Sí. que es recoger una gran estrella y rodearla de grandísimos secundarios. Eso lo vemos. Pero Los todos los secundarios hacen todo. estrellas después. Sí, sí, pero Todos estos. mira 12 del patíbulo, mira los 7 magníficos.
Pero no eran famosos en aquella época ese reparto. Luego dices. salta, por ejemplo, Charles Bronson, estaba en Los Siete Magníficos, que por cierto, Charles Bronson muere como Vin Diesel por ayudar a una niña. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, es un muy buen reparto. Esto me ha recordado un poco cuando el otro día hablábamos de Depredador y de cómo los secundarios pueden resultar inolvidables con un par de pinceladas. Sí. Por ejemplo, tenemos también el personaje Tom Sizemore, mola un montón, porque es un tío ¿verdad? además que tiene una mirada... Pero este está toda la película, es un secundario Sí, secundario. Sí. El personaje de Ray-Ban, me parece que se llama, que es Edward Edward Barnes, Barnes, que digamos que es el más díscolo del grupo. El personaje de Caparzo, que muere por salvar a una niña. En una secuencia, por cierto, que yo estoy seguro que, vamos, es que además la he visto hace poco, que Chaqueta Spielberg metálica. tuvo muy en cuenta la chaqueta metálica. Es que es prácticamente calcado lo mismo. Ves a un soldado y ves la ejecución a cámara lenta prácticamente y claro, es de una impotencia terrible. Es ¿no? que yo creo que en esa escena yo creo que está la chaqueta metálica y luego yo creo que en el Soldado Ryan luego lo que tiene bastante interesante, lo que es bastante interesante es que la última parte sí que tiene que ver con los Siete Magníficos. O sea, de repente empiezan a preparar todo tipo de trampas para luego hablamos de eso, recibir pero y tiene mucho también del cine de un poco del viejo cine del oeste de John Ford y de Howard Hawks y de Sam Peckinpah, toda esa comunión masculina que se da entre tíos que saben que van a morir y dicen, pero si vamos a morir vamos a hacer una buena obra, como decía Elliot Ness. Bueno, luego hablaremos de Vale, la pero batalla vamos, final. pero bueno. vamos a ir un poco en el momento histórico. Oye, Es decir, una cosa, dime. yo creo que, o sea, momentos, no sé, pero es que al final el desembarco de Normandía, al final, y hablo del que nos da Spielberg, nos deja 4 o 5 imágenes que es que no es imposible que se te borren. El tío buscando su brazo. Sí, pero sí iba a contar luego el desembarco, pero iba a contar un poco el Yo pensé que ya íbamos a ir a hablar de la película. Vamos a hablar primero de, vamos a ver, desde un punto de vista histórico, los aliados, siempre se ha dicho que los vencedores son los que cuentan la historia. La historia la escriben los vencedores, decían en Braveheart. Entonces, de alguna forma, en el cine occidental nos han dado una importancia a los aliados, no digamos ya en la huida en Dunkirk, pero que han quedado un poco como los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y les han quitado un poco de importancia a los rusos. Los aliados son todos. Bueno, sí, los aliados. Digamos los Estados aliados, Unidos. Estados Unidos y Inglaterra y un poquito del ejército francés, luego había polacos Canadá y tal. y todo. Pero entre otras cosas, recordamos que este desembarco lo llevaba pidiendo Stalin creo que 2 años, ¿verdad? Y Sí, era la apertura del... Sí, El segundo frente. El segundo frente. En realidad, bueno, ya estaba en cierto modo abierto porque ya en Italia habían desembarcado, pero bueno, Italia quedaba muy al sur, era difícil Sí. llegar. De hecho, estos han estado en Italia, dicen que... Bueno, antes decía lo del ejército profesional. Creo que el ejército americano se fue bregando poco a poco. Hubo varios desembarcos previos. El primero fue Marruecos, Sí. que les respondieron los franceses por hacer el paripé y mataron a 500 hombres. Luego se rindieron. Luego el desembarco en Italia, que fue también bastante Sicilia, desastroso. Luego en Anzio, ahí les dieron duro los alemanes. Entonces ya los americanos y también los británicos habían acumulado algo de experiencia en desembarcos de estos anfibios, que eran muy arriesgados. Sin Sicilia no hubiera sido posible normalmente. Evidentemente, era eso. Entonces, bueno, pues era la apertura, claro. En este caso, Normandía, bueno, la zona norte de Francia, claro, desde ahí estás ya realmente muy cerca del norte de Francia, de París y del Rin. Sí. Estás hablando de unos pocos cientos de kilómetros. Era ya, pues, acosar totalmente al Pero los Tercer Reich. alemanes no se esperaban, parece ser que les liaron un poco con la contrainteligencia, porque no se esperaban. De hecho, Rommel era el encargado de la defensa en aquel momento y estaba de vacaciones, parece ser. Parece que Rommel era el más convencido de que iba a ser en Normandía. Sí. El paso de Calais, que es el más estrecho, era imposible desembarcar ahí porque es que aquí estaba ultra fortificado, no había manera de acercarse. Entonces Rommel hizo el famoso muro atlántico alemán, Eso que había es. fortificado una chapuza luego. Es decir, había muchas fortificaciones en la zona de Calais, pero claro, había sido a lo largo de toda la costa francesa, que es enorme, hasta el Bidasoa, pues bueno, muchas veces había unas trincheras, unos búnkeres. Y ya Rommel le mosqueó bastante Normandía, porque empezó a hacer cábalas y dices, ¿yo dónde desembarcaría? Si no, pues por Normandía. Porque está relativamente cerca, y dices, no vas a desembarcar en Burdeos o en Biarritz, que estás a 800 kilómetros de París. Y bueno, pues ya mandó a reforzarlo. Las tropas alemanas en Normandía eran o reclutas nuevos en gran medida y luego reservistas. No era. Luego tenía una cantidad de divisiones que te mueres armadísimas en el sur de Francia, que no pintaba nada, pero bueno. Y lo que tuvo claro Rommel y le dijo a Hitler es que el desembarco iban a ser las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas había que echarlos al mar a los aliados. Si pasaban 24 horas y tomaban cabeza de playa, No les movieron echaban tanques, al ¿verdad? mar. En algún momento tuvieron un retraso a la hora de tirar las divisiones Panzer y eso parece ser que
Bueno, hubo mucha contrainteligencia porque efectivamente ahí hubo un espía español, el famoso Garbo, creo que se llamaba, que estaba. Garbo. Hizo un montaje con el ejército Ya que eran sé, con no, hinchables no, para hacer creer al alto mando alemán y a Hitler, no todos picaron, pero Hitler sí, de que que de Normandía era una distracción. Que en realidad el desembarco de verdad iba a ser por Calais. No todos picaron. Rommel, cuando le cuentan lo que están desembarcando y lanzando, dice: este es el desembarco de verdad. O sea, el otro no es. ¿Por qué los aliados que tenían todas las de ganar en este momento, porque tenían la mayoría del ejército alemán, estaba en el frente este, habían tenido muchos años, un par de años para prepararlo, porque lo pidieron el 42 Stalin y tarda hasta el 44 es el desembarco. Luego han probado, como nos comentaba Jorge, el desembarco en Sicilia. Recordar que Churchill estaba traumatizado por el desembarco fallido de la Primera Guerra Mundial de Galípoli. Lo vemos en todas las biografías que hacen de él, que de hecho él era el que más reticente era de hacer el desembarco. Le daba muchísimo miedo. Y este desembarco en la playa de Omaha parece ser que fue de las pocas playas que se le atragantaron a los aliados. Otras fue casi un paseo, ¿verdad? No fue en todas mal. En las de los americanos fueron las más duras. El desembarco era porque realmente la defensa alemana estaba en la línea de costa, prácticamente, Claro. en las playas y demás. Luego hubo otras, la de Caen, por ejemplo, que desembarcaron los británicos, pues casi desembarcaron sin mucha oposición. El problema es que la oposición alemana estaba luego en la ciudad de Caen, que ahí estuvieron como 2 meses pegando tiros. Y esto no viene a quitar un poco valor a esta fantasmada que tenía Hitler, que estaba amagando con tener asustados a los ingleses porque les iba. Y luego nos dimos cuenta que era imposible la operación Sea Lion, jamás iba a poder invadir Inglaterra porque no tenía los medios. De hecho, los aliados, sobre todo Estados Unidos, que tenía todos los medios posibles, se tiraron 2 años preparando la invasión y en algunos sitios les costó. Claro, porque fue un tema logístico tremendo. Primero hubo que llevar. El Reino Unido hizo como de macro portaaviones, por así decirlo. Entonces hubo que llevar no sé cuántos hombres. Llegaron a tener 1 millón de hombres los americanos. La logística para alimentar a esa población, el armamento, el equipamiento. Pues casi 2 años de O sea, preparación. los alemanes jamás habrían invadido Inglaterra, en realidad. Hubiese No podido, tenían quizá, ni armada, casi. O sea, no tenían pues no tenían barcos, prácticamente. Bueno, es que no fue una cosa tampoco de grandes barcos. El desembarco en Normandía fueron, cargueros, luego las famosas lanchas de desembarco. Que vemos aquí. Y Por ahora tanto, es donde he iba a leído entrar que yo. además utilizaron lanchas de verdad, por lo visto, en la película. O sea, de las que están de la conservadas. época. Eso es. Luego pusieron los acorazados por detrás pegando cañonazos, pero tampoco pintaban gran cosa realmente. Y luego la aviación, claro. Y lo que vemos en un desembarco es lo importante que es la defensa. Es decir, que con un nido de ametralladoras, que es básicamente 1 o 2 nidos de ametralladoras, la escabechina que puedes hacer, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta lo que era el frente, la parte de Francia. Y yo creo que el soldado Ryan refleja muy bien no solamente el desembarco, sino los días posteriores. El desembarco en Normandía, al final, lo que mueren en toda la operación son más o menos alrededor de 10.000 hombres, ¿vale? Y desembarcan alrededor de 132.000 hombres a lo largo de Normandía. Que pierden un poco menos de un 10%. Sí, pierden muy poco. Y en Omaha se calcula que mueren alrededor de 2.500 soldados. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso me acuerdo yo que un día hablando con Anthony Beevor, que era historiador, Sí. dice, no, la mayoría de la gente piensa que el desembarco de Normandía lo peor fue el primer día. Y se me dice, no, Lo que vino después. lo fue lo que vino después. ¿Por qué? Porque en Francia era el retiro para las unidades quemadas del frente oriental. Y por eso había tantas unidades Panzer y por eso había tantos soldados alemanes Y fogueados. con experiencia, Con claro. experiencia. Entonces eso es lo que les llevan directamente al día siguiente, que es lo que encontramos en el combate final, a las unidades americanas. El único momento en que en el frente occidental el número de bajas está igualado al número de bajas alemán fue justo en esos 2 días siguientes, 3 días siguientes, porque se encontraron con unidades muy fogueadas que estaban allí de descanso y se encontraron con la invasión. Pero volviendo un poco a la película, Claro, sí, ahora quería volver a la película, es que quería contar los permíteme una cosa que antecedentes a mí, antes. porque antes hemos mencionado las películas bélicas que había y a mí me parece importante subrayar el gran hallazgo que hace el soldado Ryan. Hay 2 mitos en la Segunda Guerra Mundial cuando nos referimos al frente occidental. El primero de ellos es la resistencia francesa. Se tiene que crear, De Gaulle lo impulsa precisamente porque Francia cae en muy pocas semanas, luego se forma el régimen de Vichy y luego está el colaboracionismo francés. A ver cómo borras tú todo eso del pasado. Entonces se crea el mito de la resistencia francesa que existió, fue importante, poquito, ¿no? pero no fue tan fundamental. Y el otro mito es el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía nunca ha sido desacreditado. Fue el gran éxito de Occidente, el gran éxito norteamericano. Hasta que, y aquí hay un libro que probablemente él conoce,
que es un libro de Max Hastings llamado Overlord, que salía en la década de los 80, que empieza a preguntarse qué es lo que pasó realmente en Normandía. Y descubre que en la playa Omaha hubo una verdadera masacre. O sea, caen 2.500 tipos, o sea, la primera oleada. Y eso es lo que recoge Spielberg. Y por eso cuando se habla por ejemplo, hablábamos del cine bélico, dices, bueno, es que Spielberg no solamente te cuenta lo que es una guerra, porque te la cuenta tal cual. Sí. Mira, antes mencionábamos Apocalipsis Now, que para mí es una de las grandes películas bélicas, pero yo no creo que nadie se crea que Vietnam sea Apocalipsis Now. No. De hecho, yo he visto programas de gente, veteranos de Vietnam analizándolo y dice, bueno, esto es una cosa muy, muy psicotrópica casi. Es que tiene esa vocación más experimental también la película. Claro, y es otra historia. De meterte casi como en un circo muchas veces. Pero lo que estábamos pendientes, vamos a hablar de la escena esta ya. Claro, entonces, si vamos a hablar de eso, Soldado Ryan desmitifica un mito, que a mí me parece, valga la redundancia, me parece bastante importante, y luego te muestra la guerra como era. Y además te la muestra la guerra, y ya acabo, ¿vale? Yo os doy paso. Porque no te creo. Me he enrollado. No, en la Segunda Guerra Mundial, porque ¿cuántas películas desacreditan la Segunda Guerra Mundial? Sería muy interesante verla, porque las hay de la Primera Guerra Mundial, y las hay de Vietnam, pero de la Segunda Guerra Mundial... Lo que no hemos visto es gente que le quite Por importancia. cierto, Jaime las conoce, sí. y son desde el punto de vista alemán. Pero Stalingrado. Claro, y lo que la quería de San hablar al Petersburg, final, ¿no? pero eso lo dejamos para el final del programa. Realmente la importancia que pudo tener en el desenlace final de la guerra, o qué es lo que produjo este desembarco de Normandía, porque en realidad ya los alemanes estaban perdiendo la guerra y el batacazo se lo habían dado en Stalingrado. Y estos se han hecho... pues que la verdad es que estuvieron mareando a Stalin durante 2 años. Es verdad que no se podía hacer antes. De hecho, muchos te lees las biografías de Churchill y el tío te cuenta que es que realmente esta operación, que en algunos momentos les salió bastante mal, les costó 2 años planificarlo. Es que no tenían estas lanchas, no las tenían construidas todavía. Por eso comentaba que fue una fanfarronada de Hitler asustarles a los ingleses con que les iban a invadir, porque no tenían estas lanchas para invadirles en aquel momento. Les estaba tirando aviones para ver si se rendían todo el tiempo. Bueno, Es un poco el mito también de Dunkirk, que ganaron la guerra o sobrevivieron ahí o no, les dejaron huir. Creo que Anthony Beevor lo comenta. El desembarco salió bien y salió mal. O sea, globalmente salió. Sí. Lo que pasa es que del alto mando aliado, ahí creo que Hastings lo compara con el alemán. Que era mejor el alemán como estratega. Claro, tenían un plan maravilloso. Tú haces un plan en una mesa, como aquí, haces un desembarco. Luego está la realidad. Tampoco sabes cómo va a responder el enemigo. Entonces, pues, al final lo que funcionó fue pues el desembarque en las playas en fuerza bruta. Hubo una chapuza previa, por estar antes de la playa, que fue de madrugada cuando lanzaron a miles de paracaidistas. Es verdad, eso se cuenta mucho. Sí, sale después en la película en un momento y aquello fue una horror. O sea, se estrellaron un montón de aviones, acabaron todos dispersos. Era un desastre. De hecho, James Ryan es paracaidista, si no recuerdo mal. Les han dejado por no está en esa línea de Normandía de la playa. Los paracaidistas a todos les salía fatal. O sea, era una experiencia. Era muy complicado, pero es como había cuerpos de paracaidistas, había que utilizarlos. Pero vamos a hablar de esta escena mítica del cine, que ya hemos puesto todos los antecedentes posibles. Da miedo desde el minuto 1, ¿verdad? Sí, es que, claro, yo cuando vi la película por primera vez, mientras son 20-25 minutos lo que puede durar toda la secuencia, y yo lo que me preguntaba es, joder, pero Estados Unidos ganó, ¿no? Claro, porque veía toda esa muerte y toda esa tragedia y desde el minuto 1, además, porque cuando ya están en las lanchas y ya ves la mano temblorosa de Tom Hanks, en este caso, ya te crea todo, te mete el mal rollo en el cuerpo. Ves a soldados vomitar directamente. Esto me impresionó muchísimo. Ves a gente que es que no llega a desembarcar porque les han volado la cabeza. Es decir, ves a soldados jóvenes, a chicos muy jóvenes, que se hunden, porque su barcaza se hunden con el equipo y mueren ahogados. ¿Qué muerte hay menos heroica que esa al final, ¿no? Por mucho que hayas tenido la hombría, la valentía, te hubieras obligado también a acudir a la guerra, ¿no? Hay una escena que a mí me impresionó, es una tontería, y eso ocurrió así. Las lanchas estas es como una especie de pasillo que baja la plataforma o la puerta hacia adelante y bajan. Entonces, claro, bajan la puerta, está el alemán, enfila la ametralladora y y no llegan a salir de la lancha, mueren todos ahí. Entonces está Tom Hanks que se da cuenta y les dice que no vayan de frente, que salten por las bordas. Exacto. Lo hace muy bien Spielberg ahí, porque además se abre la lancha y ves que de repente empiezan a morir soldados, no entiendes muy bien, se salta y de repente Spielberg cambia el plano y te muestra lo que está sucediendo. Sí. Y claro, es que te das cuenta perfectamente que desde los búnkeres, los niños de ametralladora,
encañonan las lanchas y mueren Y uno detrás del cuando otro. Eisenhower le dice a los soldados que se aparten unos de otros, le dice, vais a tener la necesidad de juntaros con vuestros compañeros, no, apartaros unos de otros porque, dice, juntos os van a pegar un tiro. Hay Es más fácil hacer. hay una anécdota muy curiosa y es que en los buques y en Inglaterra dijeron, bueno, vais a un desembarco, vais a morir muchos, vamos a portarnos bien con ¿Se lo vosotros. No, pero se sabía, ¿no? Entonces les dieron, Además, el espabilado lo sabía, ¿no? les dieron una grandísima cena, ¿no? Es verdad, sí. Les dieron No una sé gran si es buena cena. idea eso, claro. Claro, es por lo que aparece de la lancha vomitando. Porque la mitad de los soldados llegaban vomitando de la. Además, esto en a punto no comida. poder hacerlo por el mal tiempo. Había una ventana de buen tiempo y entonces creo que tuvieron muy mala mar en el canal. O sea, los barcos moviéndose arriba y abajo y los pobres. Bueno, reventados. de hecho, lo que se conoce el día de que fue un 6 de junio, en principio iba a ser el 5, al parecer. Sí. ¿no? Sí, Por- se retrasó. precisamente tuvieron que hacer un balance porque el día anterior, y esto nos lo muestra muy bien la otra gran peli del desembarco, que es El día más largo. El día anterior fue horrible de temporal, no se podía. Y entonces tenían que hacer un balance entre que no lloviera mares, pero por otro lado que el nivel de la marea también fuera el óptimo para poder desembarcar en buenas condiciones de visibilidad, etcétera. A mí lo que me sobrecogió es eso. Lo primero de todo, es decir, ver a gente morir sin llegar a pisar la playa. Eso sí que es algo que yo, lo personal, no había visto. Es decir, No había visto nadie. ves a gente morir en combate, habíamos visto muchas veces, pero con cierta gloria, vamos a decir. Tampoco tan gore en superproducciones, ¿eh? Esto está. Y no tan gore, porque luego, ya te digo, hay según qué planos que se te quedan grabados. O sea, yo no esperaba ver en una película de Spielberg a un tío buscando su brazo, por Claro. ejemplo. Y luego esos momentos también o ver a un tío destripado. Nos lo había contado directamente, Rambo, pero y no lo habíamos visto. Y todavía vivo, ¿no? Sí, Y- esa y escena. además viendo a los soldados, una cosa que me llama mucho la atención también, que es que los soldados muchos llamaban a sus madres cuando morían. Es casi es un tema. como una Pero eso lo han especie, lo han contado es mucho como una especie historiadores, de eso. sentimiento joder, cerval, ¿no? O sea, como una cosa Universal. ya... Sí, directamente. No se acuerdan de su padre, no se acuerdan de su novia, que seguro que todos la tenían, ¿no? Y comportamientos tontos por el terror que al final te lleva a hacer cosas incoherentes. Yo me estaba acordando de esa escena que hemos hablado muchas veces aquí, de la escena del abrigo del padrino, que al final que está haciendo este tonto que se quiere llevar su abrigo cuando les están acribillando a todos. Y aquí vemos a veces que si bajas el volumen, lo has visto muchas veces la peli, te distancias un poco, le ves hacer unas tonterías, que están arrastrando un tío mutilado y le cae una granada y se lleva menos trozo de soldado porque va desapareciendo cosas. Eso es una brutalidad Eso, también. disculpa, claro. pero hay dos cosas que son muy crueles en la película, y es que Tom Hanks salva a dos tipos, intenta salvar a dos tipos en las playas Sí. de Omaha, y los dos mueren. Uno es que lo coge, que se está ahogando y lo saca, y nada más sacarlo le meten un tiro, lo cual está muerto, y la otra es que encuentra herido, va arrastrando, le cae un bus y se acabó, y Pero lo revienta. vemos incluso Pero- toquecitos de humor cuando llega el tío acordaros cuando El le del pegan un casco. tiro al del Terrible, casco y vamos. luego se lo quita y le vuelven a pegar otro tiro. Y la crueldad con el enemigo, incluso Sí. traumatizados, enloquecidos, cuando sacan a los alemanes de las trincheras con el lanzallamas y salen los alemanes ardiendo y va uno a disparar, ese remato y dice, no dejad le- que se quemen. dejad que se quemen, que Y el sufran. rollo con los prisioneros, aquí vamos a tener una moraleja al final de la película. Es decir, casi no toman prisioneros. Sí, pero por ejemplo, incluso, cuando toman prisioneros incluso es peor. Incluso en eso Spielberg es honesto, ¿eh? Porque ves directamente cómo al final acaban matando, digo, en este primer tercio inicial, a un prisionero a sangre fría. Unos cuantos, creo. Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, como les vacilan, tal, ¿qué? Pa, tiro, ¿no? A gente que está desarmada y tal, ¿no? Perdiendo también. Es decir, que al final la guerra, este sentido del honor y tal, cuando se está metido en este fregado, es, en fin. Es justo lo que yo creo que Jaime acaba de dar con la clave, ¿no? Y es ¿Ah, sí? que es una película contra el heroísmo. Contra el heroísmo, no hay triunfalismo posible en la guerra. Lo desmitifica totalmente, la valentía, el honor. Sí. Todo eso Pero te sale caro, ¿no? en esos primeros 25 minutos. No, no, porque, y después también, ¿no? yo creo que al final. La película se abre con una bandera de Estados Unidos. Esto ya es algo que a determinado público le puede llamar al rechazo. Y la película se cierra también con una bandera de Estados Unidos. Pero sí que llama la Pero atención está que hecho no por es. americanos. Sí, pero no, aparte de eso, pero tiene una intención y sobre todo el color de la bandera. A mí eso me llama mucho la atención. Es una bandera. Se habla mucho de es los una- tonos que se utilizan, que de eso- alguna forma sí, ahora Spielberg lo ahora- quiso hacer. ¿no? Ahora hablamos de esto. Venga, dale. Pero es una bandera prácticamente translúcida. Eso me llama Sí, descolorida sí, completamente. descolorida. Como si la bandera que se ha quedado en Normandía tuviera su color y no fuera exactamente la bandera reluciente, la que cuelgan en todos los institutos públicos o no públicos de Estados Unidos.
Y en este caso, no, decía Gonzalo también, yo creo que la película, aparte, podemos hablar de su violencia, podemos hablar del estilo en lo que está rodado, porque tampoco era un estilo que Spielberg se hubiera prodigado, es reporterismo de guerra, prácticamente lo que está haciendo Spielberg, con cámara al hombro, moviéndola muchísimo, con mucha confusión, prácticamente se podría pensar que Spielberg era un Robert Capa de la vida. Bueno, y es que estaba ahí metido, las y fotos son estaba las- metido, sí. sí, además yo creo que las fotos de Robert Capa, las que sobrevivieron, fueron de inspiración para la película, pero también me parece que la película crea estilo en lo que es la textura, en el look visual, porque me da la impresión, yo no se lo he leído nunca, pero me da la impresión de que si Spielberg no hubiera ya rodado en blanco y negro La lista de Schindler, esta sí que la habría hecho en blanco y negro. Y yo creo que por no repetirse, lo que hizo Pero él... habría perdido muchísimo realismo. Pero la intención que tenía, y concretamente el operador que contó, que es Janusz Kaminski, era decir, vale, no la vamos a hacer en blanco y negro, pero vamos a desaturar el Sí, color lo más los posible. colores son un poco sepia, El sí. color es muy apagado en la película. Está Y como entonces ellos lo que descolorido querían es, vamos a hacer, vale, de acuerdo, la hacemos en color, pero que tenga esa esencia también un poco de noticiero, de la Segunda imitando Guerra los Mundial. documentales y Yo creo, las yo creo películas es verdad esas, que ahora sí. la ves y dices, joder, es impresionante, ¿cómo va a ser esto en blanco y negro? Yo creo que a Spielberg no le hubiera disgustado ese toque. Al final, para asemejarlo también a aquellos años, siempre en busca también de ese realismo, ¿no? Yo creo que al final ha ganado la película haciéndola con este color. Hay un tema con la fotografía. Él se inspira él lo ha reconocido, se inspira en las fotografías de Robert Capa, que fue una de las personas junto con Salinger que desembarca el día en Francia. Salinger lo hace por Utah, Robert Capa lo hace por Omaha. Y sobreviviendo 11 fotografías de las 100 más o menos que toma, porque cuando devuelve los carretes a Live, a Londres, se lo queman en el revelado y solamente sobreviven 11. Pero cuenta lo que hemos contado antes de empezar Y- el programa, también que que es- había mucho postureo en todas estas Claro. toda esta fotografía de guerra, que muchas de ellas eran... Pero hay un tema con Kaminsky. Kaminsky es el director de fotografía de Spielberg desde 1993 hasta hoy. Y es un operador polaco que lo coge para la lista de Schindler. Sí. En la lista de Schindler lo que hace es apostar por el blanco y negro. Y cuando se enfrentan con el guión de Soldado Ryan, es el propio Kaminsky el que dice, no, vamos a derivar al blanco y negro, vamos a degradar el color, porque ese color lo que hace es acercar la textura documental de esa época y a las fotos de esa época pueden haber sobrevivido. Y lo cierto es que Spielberg lo que quería era que nosotros estuviéramos en la playa y la única manera de conseguirlo es que estuviéramos más cerca de un documental que de una película. Y lo cierto es que lo consigue, ¿no? Es lo más realista en cuanto a guerra que habíamos visto hasta el momento, sin ninguna duda. O sea, no habíamos luego, de hecho, ha puesto un estándar en la que las nuevas películas bélicas no se pueden quedar detrás. Es decir, Yo creo que en crudeza y en realismo. Ya no se puede Yo hacer creo, más tontas yo creo las pelis. que otro peliculón de la Segunda Guerra Mundial, que es Cartas desde Iwo Jima, que por cierto... Tiene un rollito también, no estoy la ahora, imagen, no estoy ¿verdad? ahora muy convencido, pero quiero recordar que la dirige Clint Eastwood, pero creo que la produce Spielberg. Por lo menos, creo que es de DreamWorks, de hecho, la película, Sí, o sea que podría estar metido. Es una película que, siendo un peliculón, es hija también del Soldado Ryan, en ese sentido, incluso ya desde el look visual. Yo creo que ahí se buscó el mismo efecto, ¿no? Tiene Bueno, la misma yo luz, sí. seguro, sí. Mira, para que no. Porque tenemos que tocar muchas cosas en el programa de hoy. Nos podemos enrollar con el desembarco de Normandía, pero es que hay muchas cosas de hablar en esta peli. El dilema moral que vemos en toda la película es una cuestión que yo la veo bastante diabólico. Es decir, digamos que la premisa de la película es que han matado a 3 hermanos y no quieren que muera un cuarto por puras razones de marketing. Luego te puedes preguntar si en aquel momento el control que tenía el Estado americano sobre los medios de comunicación podrían haber censurado la noticia o haberla metido por debajo, pero el caso es que por cuestiones de puro marketing y de la moral del país, no querían que murieran los 4 hermanos de una misma familia. Entonces encargan a un grupo de soldados que las acaban de pasar putas, con perdón, a la hora de hacer el desembarco, que se vayan a hacer una misión, no sabemos si suicida, pero muy complicada y sin ningún sentido para salvar a una sola persona de toda la gente que está muriendo, por cuestión de imagen, ¿verdad? Bueno, sí, lo que pasa es que esta historia, no sé si se basa en una historia vagamente Sí, sí, lo real tengo aquí o apuntado, cuenta la uno que familia vio- Nyland sí, se algo llama. así Y los era. hermanos Y Sullivan los también. hermanos Y Sullivan. luego había Sí, sí, son una, los casos. una historia de la guerra de secesión que aparece en la película cuando manda el general la carta y dice, le cito las palabras de Lincoln a la madre que lo ha perdido. Exacto. Es decir, lo cita. También es un poco una metáfora de si merece o sea, si es justificable el sacrificio por una causa siempre superior. En este caso, el propio desembarco merece hacer esto, esta violencia, mandar a estos chicos a morir de esta manera por algo. Claro, que en realidad nos preguntar incluso por la utilidad
de salvar la vida a este tío y que mueran unos cuantos, que se pierdan recursos, que se podían destinar a otras cosas. Y de hecho vemos una imagen que creo que es el general Marshall, ¿verdad? Que está muy bien caracterizado, parece él, de verdad. Lo que en el fondo suelo utilizar para plantear la pregunta general, que es si esto en general mereció la pena hacerlo o había que hacerlo. Claro. Lo mismo que porque lo que se pregunta al principio de la película, este abuelete delante de la cruz, en plan de, ¿mi vida ha sido suficientemente digna para merecer el sacrificio de toda esta gente? Y en realidad lo que nos estamos dando cuenta es que, perdona, tu vida, hombre, nos alegramos que hayas vivido y tal, pero en realidad era una cuestión de imagen. Simplemente el ejército americano no quería perder 4 vidas de 4 hermanos al principio, estoy hablando un poco de memoria, pero me parece que en el caso de los hermanos Sullivan, que estos sí que eran en la Segunda Guerra Mundial. Pero los hermanos Sullivan fue en el Pacífico, mueren en un buque. Claro, no, de hecho, me parece recordar que fue en el famoso buque Indianápolis, que es el de No sé, Capitán Quinn de Tiburón, Sí. cuando está hablando de los tiburones. Yo no lo sé. Iban Aquí hay como- otra familia que se llama Nyland que Por eso perdieron es el del desembarco normal. el desembarco mismo. Pero que ¿sabes? la cosa está en que es verdad, esto sí que es cierto, que a partir de estos antecedentes, según pude yo leer, el ejército decía, no vamos a destinar, como era el caso de estos hermanos, todos en el Indianápolis, no vamos a destinar a 5 hermanos por lo menos en el mismo sitio. Eso Es decir, lo- no en la misma unidad, etc. Eso los británicos lo hacían desde la Primera Guerra Desde Mundial. la Primera Guerra Al Mundial se principio, dieron cuenta, justo. incluso separaban, o sea, reclutas del mismo barrio, procuraban que no fuesen todos los del mismo barrio al mismo batallón. Pero Para eso no parecer nos lo podemos más algo. imaginar que tiene sentido en una democracia que, aunque controlen un poco el flujo de información, informan al público. Pero, por ejemplo, estamos viendo ahora la guerra de Ucrania, si han caído 5 o 6 hermanos rusos, nadie se va a enterar hasta dentro de muchos meses. Es decir, los estados autoritarios, y no nos podemos imaginar, en la Unión Soviética tenían mucho control sobre qué información le llegaba al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto tenía sentido salvar a este tío? Es decir, ¿el pueblo se iba a enterar? ¿Realmente iba a afectar al transcurso de la guerra que se enterasen que yo habían no creo muerto 4 sea- hermanos porque aquí? Yo no creo que sea solamente eso. Es cuestión de hasta qué punto tú tienes una lucha, cualquier lucha, tiene derecho a dejar una familia sin descendencia. Hay una, Pero ¿cuántas Es- familias es se han muy quedado duro. sin hay una, descendencia? Sí, pero hay bueno, una- ahí está el dilema, ¿no? Aquí Claro. hay una de las, Pues habrá gente que dirá que sí, habrá gente que dirá que Aquí hay una que, por cierto, me acaba de decir Javi que no era el Indianapolis, era el Juno. El USS Indianapolis es Juno. el de tiburón. Es el que contaba tiburones. Eso En este es. caso es algo parecido, porque además también murieron pasto de los tiburones, etc. Los que no ahogados. Pero que aquí no, decía que hay una secuencia preciosa, que es también muy deudora del cine de John Ford, que es cuando la madre, a la cual creo que ni vemos la cara prácticamente, porque la vemos a una mujer de espaldas fregando los platos y de repente llega el coche. La madre es como John Wayne en el Porsche, ¿verdad? Y en el Porsche es una preciosidad de plano. Y tienen las fotitos de la familia ahí, además, a Justo un al lado. lado. Sí, Sí, es verdad. decía- Sí, muy de cine clásico, muy Spielberg en el fondo. Claro. Pero contaba Spielberg que lo había hecho así, que no quería mostrar la imagen de la madre para que todas las madres se identificaran, porque pudiera ser una metáfora de todas las Pero madres. de vosotros no todos los estáis soldados. indignados con la orden como... Porque yo estoy como con el pelotón de Tom Hanks. Estamos todos de mala hostia porque les hagan hacer eso a esta gente. De hecho, incluso el soldado Ryan, Matt Te Damon, puedo- se lo toma mal. Dice, oye, es que yo no quiero esto. Es que es se está arriesgar muriendo media la gente". docena de vidas por una. Es Claro. decir, es que parece... hubo gente que le molestó esto. Yo digo, tío, bueno, al final ya, pues no entres en el juego de la película. Bueno, los demás que queramos, pues nos lo tragamos, ¿vale? Pero es verdad que desde un punto de vista, vamos a decir, Ético, cartesiano sí. incluso, no es rentable, no es inteligente Pero hacerlo. luego, incluso desde un punto de vista de PR, de Public Relations, tampoco sé yo si tiene tanto sentido, porque lo puedes contar o no contar Yo o creo que tiene ocultarlo. que ver una cuestión de humanidad, no tiene nada que ver por las relaciones públicas. Todas las familias que tenían ya, solo ya. un hijo que se han quedado sin descendencia. Por ahí un tema muy curioso. A ver, es que esta tenía 5 o 6. Bueno, vale, Son bien. más. Pero. ¿Y qué? Como Las otras, uno, pues ya está. Haber tenido más, ¿no? Claro. Leónidas a las Termópilas era todo a hombres que estuviesen casados y que tuvieran descendencia. Pues dice, bueno, como vamos a morir para que no se extinga el linaje, dice, solo van a ir los que tengan hijos que les sucedan. Claro. Es un poco... Si me permites Una baja anécdota- paternal. Dale. Si me permites una anécdota, era gracioso porque, bueno, Tom Hanks estuvo a punto de no aceptar este papel. Y una de las curiosidades que cuenta es que tenía una enorme amistad con Steven Spielberg. Y como en los rodajes había acabado más de una amistad, Sí. él se pensó si aceptar o no. No habían trabajado juntos, por cierto. No, pero sí con Hasta la productora. entonces. Pero sí con las productoras. Sí, bueno, y Tom Hanks Spielberg. había trabajado con CMX, que era pupilo de. Yo lo de que me Spielberg. imaginaba es que Tom Hanks siempre había tenido hasta entonces una imagen de un tío muy familiar, un cine muy para todos los públicos, y aquí hacía de un auténtico Rambo
que luego de alguna forma hace un personaje, no parecido, pero digo, es un Terminator parecido en Camino a la Perdición, me parece, pero no le solemos ver matando a gente y siendo tan eficiente, o sea, una especie de héroe de acción, ¿verdad? Más que en Rambo es un oficial del ejército, que creo que intuyes que es de la reserva o de la Guardia Nacional, pero bueno, movilizado. Pero se le da además, muy sí, bien matar a eso la es. gente, coño. Bueno, pero déjame acabar un segundito de Dale. esto, porque era muy gracioso y es que por lo visto tuvieron una preparación todos los actores bastante dura. Menos Tom Hanks. No, estuvieron todos juntos, menos ¿sabes quién? Matt Damon. Matt Damon lo apartaron. Ah, bueno, verdad, eso y sí es era- cierto. y es para que le tomaran un poco de resentimiento a la hora de. a la hora que le cogieran manía, porque de no coger se ha pasado manía. mal, ¿no? Muy de Y director. fue muy Yo curioso, lo que he ¿no? escuchado es que Tom Hanks no se le hizo tan duro esta formación porque ya la había hecho para Forrest Gump. Bueno, es que fue el mismo preparador de Forrest Gump, ¿no? Ah, es verdad, joder, tenía escenas bélicas en Forrest Gump, es cierto. Pero sí, es sí, que sí, hace sí, un sí. poco sí. de... No, no. Total. Con el teniente Dan. Sí. Teniente Luego Dan. nos enteraremos que es maestro de escuela, creo, porque los hombres tienen Ala, al una final. apuesta. Vamos a Bueno, he hecho gustarme. el spoiler. Es que cuando lo hago yo no se queja nadie. Pero Lo de, me la encanta- famosa, me encanta lo de la quejarme. famosa porra. La pero pu- la pero porra, es a ver, interesante ¿de qué que yo creo que una de las críticas que se hace en la película, porque yo creo que la película, insisto, no es una película antibélica, es una película sobre que algunas guerras, y esta en concreto, había que lucharlas y sufrirlas. Pero sí que redunda todo el rato el tema de la despersonalización de los soldados. De los soldados que nadie va a acabar recordando y que estuvieron allí. Hay una secuencia un poco anterior a esa que me gusta mucho, que es la de las chapas. Cuando están contando las chapas de los soldados buscando la chapa de Ryan. Y entonces creo que es el Ray-Ban el Edward Barnes, Sí. que dice algo así, joder, a los espaguetis los están machacando porque empiezan a leer un montón de nombres italianos. Y es un momento que me parece muy logrado porque parece ciertamente cómico al principio, pero poco a poco, a medida que van pasando otros soldados que vienen derrotados y están viendo ese espectáculo, Lo de las chapas. dicen, esto es indecente, que parece que estéis jugando al póker con los nombres de las personas. Luego una cosa también, que a los alemanes al principio no se les ve mucho, son como el monstruo Se les ve ahí muy tapado, poco, sí. pero en realidad no nos lo deshumanizan en exceso. Es decir, aquí Spielberg a los soldados no nos lo pone especialmente diabólicos. De hecho, les podemos ver haciendo su trabajo, menos este cabrón, este prisionero que se escapa y luego al final vuelve para terminar la misión. No les estamos viendo hacer barbaridades distintas que los aliados, simplemente son el enemigo, ¿verdad? Bueno, hay un de hecho, detalle- le vemos hay- cobrar hay- casi hay- más que a los hay- otros. hay un bueno, yo sí creo que es una película antibélica y la demostración fue precisamente que a lo largo de toda la película lo único que estás viendo es el sinsentido que tiene la guerra. No tiene ningún tipo de sentido. Y luego todas con perdón, las cagadas que hacen. La de las chapas es una más. Pero es que ellos van equivocándose y se van deshumanizando. Llega un momento en el que cuando te dicen no ayudes a este, entonces sale el otro y le meten un tiro. Hay Y un entonces personaje muy deshumanizado que es el francotirador, que el actor no recuerdo claro. su nombre. Barry Pepper. Es que se les llama. da igual, El ¿no? el que reza mientras... Reza y va recitando salmos. Es como muy americano el personaje. Sí. De, oh, mi señor, tú eres mi señor. Y mientras está pamba, y otro, mientras recita salmos. Sí, es muy tremendo el frío este tío. personaje. De hecho, todo este universo lo vemos muy ampliado. Supongo que lo habéis visto todos, pero vamos, os lo recomendamos porque es una pedazo de serie en la de Band of Brothers, ¿verdad? Que es un poco como os hago la película y luego suelto la serie, que está muy guay, está muy bien hecha. De hecho, da la sensación de estar viendo la película ampliada, ¿verdad? Está hecha todo trapo, con muchísimos medios. Y nos enseñan esto y vemos muchísimos... yo creo que tiene más profundidad los personajes porque le da más tiempo a contárnoslo. Le vemos a muchos soldados totalmente deshumanizados, matando alemanes y casi pasándoselo bien, que no tienen ningún remordimiento. Aquí va cambiando un poquito la cosa. Hombre, tenemos un personaje de referencia que no es excesivamente simpático, por cierto, a mí no se me lo hace, y a lo mejor tampoco es la intención de la película, que es el traductor cartógrafo, vamos a Nos lo decirlo así. pretenden hacer como un tío que va evolucionando, porque se supone que cambia al final de la película y tal, Sí, sí, pero sí, es un poco odioso, sí. Es como está toda la gente Bueno, apretando los dientes y es- este... Pero tiene una función. Es clara. también bueno, El tío débil a ver, al también. final todos los personajes son un poco clichés, pero es que es una película que, insisto, que tiene mucho más clasicismo. Sí. Tiene clasicismo pese a los 20 primeros minutos que ha marcado la modernidad del cine bélico, ¿no? Pero al final no deja de ser una película clásica que insisto, podrían ser viejos cowboys de la vieja escuela. Pero en este caso es verdad que, bueno, es el personaje un poco cliché del intelectual, que está contra las guerras, etcétera. Periodista, me Pero, parece. es traductor, es uno de los escritor, traductores. traductor y experto en mapas, me parece que también podía ser. Que se quería llevar la máquina a escribir, que dicen, pero ¿dónde Sí, vas, sí, amigo? efectivamente, pero que al final, y yo por eso, Javi, tengo mis reservas, yo no me atrevo a decir que esta es una película antibélica,
cuando al final el personaje hace ese giro. Además, conociendo a Spielberg, está justificando esta guerra para luego evitar lo de la lista de Schindler. Es decir, es que podía ser el mismo universo. Es que, perfectamente. sí, claro, por eso te digo. Yo creo que pero yo creo una que hay cosa un es mostrar que la guerra es horrible, confusión, es caos. Es que es confusión. Los personajes, me corrigieron una vez, no sé si es pelotón, escuadrón, unidad, no lo sé muy bien exactamente. Pero es que van a veces del punto A al punto B para volver otra vez al punto A y luego darse cuenta que van al C. Han encontrado un soldado Ryan, por cierto. En una escena bastante patética, lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque parece cómica al principio y luego también... ¿Cómo han matado a mis hermanos si tienen 7 años? Dices, qué gracia, se ha confundido. Pero luego ves las caras de ellos, de los personajes que acompañan a Tom Hanks, al propio Tom Hanks, y dices, hostia, esto no tiene mucha gracia. No le están mirando con mucha simpatía cuando le dicen, oye, han matado a tus hermanos, ¿verdad? Le miran como, bueno, vale. Entonces te das cuenta de que una cosa es eso, una cosa es decir que aquí no hay Dios que se aclare. O sea, estás perdido, dependes de ti al final, por mucho que haya una cadena de mando en el ejército, pero no deslegitima nada de lo que vemos en la película y de lo que hacen los soldados. Es la sensación que me da. Cuando están cumpliendo... Es ambigua, yo diría que es una película ambigua en el mejor de Yo no los le veo el casos. antibelicismo necesariamente. Lo que pasa es que nos cuentan lo horrible que es la guerra, pero yo no sé si nos la desjustifican tampoco, ¿eh? Yo es que, vamos, yo creo que es una película antibélica, vamos. Yo no creo que nadie que vea esta película se le ocurra alistarse. Yo estaba pensando en una cosa. No están alistados, están obligados. Yo quería ir te digo una nadie cosa. está alistado. Yo también, o sea, a mí me hace ese efecto. Es decir, yo la veo y digo, es la película que más desincentiva el alistamiento. Ojo, el que se quiera alistar, el que tenga esa llamada y vea esta película, a lo mejor obra el efecto contrario. ¿Sabéis que Ya te está lo digo. estudiando? ¿Sabéis que está Es que estudiado depende. que lo que son las fuerzas de élite, las especiales, los profesionales, sufren menos en combate, incluso síndrome de estrés postraumático, que lo que es el recluta muchas veces llevado forzosamente? Porque no solo están entrenados y tienen otra mentalidad, sino que además, como están al ataque muchas veces, llevan ellos la iniciativa. Pero cuando estás en las trincheras o estás recibiendo tiros muchas veces, sufren más que si eres tú las unidades de fuerzas especiales, que son los que están atacando. Lo vemos también, es que os comentaba otra vez de la serie este Band of Brothers, porque como es que está producida, está hecha por el mismo equipo en realidad, prácticamente, y nos están contando un universo ampliado. Cuando vemos al final, ¿te acuerdas el discurso del general? Cuando habla al general alemán que habla con sus tropas y luego les vemos volver derrotados por esas autopistas alemanes a todos los soldados alemanes. No les están vilificando, no les están demonizando de ninguna forma. Estos tíos están diciendo, bueno, es que básicamente ellos estaban en el lado contrario, pero no eran los malos. En la película lo que sale, no olvidéis que la mayor parte de los soldados que desembarcan eran críos. Porque digo críos, críos de 18, 19, más jóvenes 20 años. que los que aparecen en la película. Sí, incluso. muchas veces eran auténticos críos. Pasaba las tripulaciones de bombarderos, por ejemplo. Y en Vietnam pasó igual. Sí. Y que había un oficial que sobrevivió que tenía 26 años, y le llamaban el abuelo. Y los alemanes son mayores aquí, ¿verdad? La mayoría de los soldados son como más... gente más sí, eso es fogueada, verdad. sí. Porque había mucho, pero luego las unidades estas de Panzer también lo mismo, eran críos, casi adolescentes de 18, muy motivados. Porque pero iban perdiendo la guerra. Era una guerra de críos, realmente. Claro. Esa frase A famosa. la guerra van los jóvenes. Claro, ¿Os acordáis la escena en la que cuando ya están cumpliendo la misión se desvían para tomar un nido de... Creo que es un nido de ametralladoras. Sí. Y tiene un dilema en plan de, bueno, ya que nos estás obligando a hacer esta misión absurda, casi se le revelan a Tom Hanks, ¿por qué tenemos que pararnos aquí cuando Y podemos Tom rodearlo? Hanks le vemos ahí llorar por primera vez, por Sí. cierto. Es que en un momento dado está llorando porque no sabe lo que hacer. Y me gusta mucho una miradita que ha hecho hacia atrás Tom Hanks diciendo, joder, que no me vean. Es decir, que estos tíos no me Por guardar vean la en moral, un eso momento de debilidad, ¿no? Hay una, de todas formas, antes de eso, Gonzalo, perdóname, A ver. hay una secuencia que sí que me parece muy Spielberg y que a mí me gusta mucho, que es cuando se derrumba, El muro. están en el pueblo francés, cae el muro. Eso está muy bien. Y de repente, eso es muy de Spielberg también. Sí. Me recuerda, ¿sabes qué? Es el contrapunto dramático y tenso Pero esa a ese escena la hemos visto momento en Indiana Jones. de Indiana Jones Es y la igual. última cruzada en la Justo. chimenea, En la chimenea, justo. cuando se dan la vuelta a las tornas y se quedan mirando, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero en este momento es un momento. De verdad, estamos en lo tensión. mismo, ¿eh? Que puede resultar. Tiene ese contrapunto que dices, ja, 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 muy Spielberg. Pero luego, joder, esos segundos
que nadie sabe muy bien qué hacer, que a ver, ¿quién tiene huevos aquí a disparar primero? Porque en el fondo no quieres, o sea, no quieres estar ahí, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo salgo de esto? Son como Un dos momento muy superpotencias logrado. apuntándose con arma nuclear. Dice, si uno dispara, Exacto. vamos a morir todos. Exacto. Nadie quiere Exacto, disparar, exacto. ¿verdad? Es esa Bueno, sensación a pequeña escala. Es que es una película con una violencia muy... Hay una escena que a mí también me impacta mucho, que creo que el pueblo es que es uno... la una- de Vin Diesel. Sí, la del alemán que se terminan matando a puñaladas, que creo que gana el alemán. Esa es la última escena. Esa es la última escena. Es decir, es una violencia como seca, es a mí me terrible. parece esa escena a mí me parece Sí. de las más violentas de toda la película. Muy violenta, muy sobre todo violenta. porque es un alemán matando con un cuchillo de las juventudes hitlerianas a un judío. Y lo hace lentamente. Lo va diciendo, tranquilo, como no entiendes Sí, muy sí, bien lo que está diciendo. tranquilo, lo que va a acabar pronto, tal, no y sé le qué. va matando lentamente. Y que Spielberg, que además que tiene orígenes judíos, que acaba de rodar la lista de Schindler, Jaime lo sabe muy bien, que aprendió a leer los números en las marcas De los tatuajes de los prisioneros. de los prisioneros que había en Estados Unidos. Sí. De repente te haga esta escena, a mí me parece cruelísima. Pero por dos detalles. Por eso y por otra cosa que a mí me parece tremenda. La cobardía del soldado que hay al exterior, que le puede ayudar y le puede Sí, salvar es la verdad, vida sí, tienes y razón, no lo sí. hace. No Sí, sé, Y eso es tremendo. Bueno, se queda bloqueado, no sabemos. Bueno, sí. pero no lo hace. Es que hay una escena tremenda que luego el alemán sale de la casa, casi recolocándose la ropa, Sí. y ve al otro. Se lo cruza por las Se lo escaleras. cruza y Se lo cruza las escaleras y ni lo mira. Es una Se va. humillación. Es una humillación. Y decide no matarle, pero porque también era el que le había perdonado o el que había llamado justo. No, un momento, a mí me corrigieron con eso, ¿eh? Sí. Es que justo cuando Es estaba que creo hablando. creo que no es el que. No es, que luego, ¿No es el mismo? Anteriormente No, no, no tenemos es el la mismo. secuencia que no la hemos Es otro, desarrollado, claro. que es bastante patética también. Tiene mucho patetismo, insisto, en el buen sentido de la película, no que sea patética, sino que tiene momentos que son patéticos con ese tío empezando a cantar que si Mickey Mouse, que si no sé qué, y tal. Llámame con tal de Rica, salvar la Hitler vida. malo. ¿No? Sí, 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 sí. No es el mismo. Sa- No es el mismo del final. Te lo digo porque me han ¿Sabes? corregido Que con hay eso. traductores Yo que pensaba se han sí. puesto a ver lo que decían los Ves a un los nazi, soldados todos te alemanes. parecen iguales, tío, Claro, al los final. soldados alemanes saben lo que estaban diciendo en alemán, que les han traducido a alguien. En realidad dicen, no soy alemán, soy checo, me han obligado a venir aquí. Sí. Que hasta Sí, esos sí, sí, detalles, sí, sí. y eso parece ser que lo decían. Otra cosa que fuera verdad o no, claro. No, es que el prisionero alemán que cogen cuando asaltan el nido de ametralladora y que sobrevive, lo primero que dice es, no soy yo, fue Hitler. Sí, claro. Y le echa la culpa a Hitler. Y a mí esto me parece un acierto por Steven Spielberg, porque luego los alemanes entran en un tema muy curioso a través de estos dos detalles, que es la culpabilidad de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí, bueno, los alemanes dicen, no somos nosotros, fue Hitler. Y dice, "Sí, ya, Mira, pero me estaba acordando por aquí todo lo justo habéis porque apoyado, ¿no?". cuando empiezo a hablar de Band of Brothers se me mezclan algunas imágenes, porque a veces las confundo incluso cuál está en la película y cuál no. ¿Os acordáis una escena de Band of Brothers en la que llega ¿cómo se llama el actor tan famoso, el que hace de Teniente Winters, el protagonista de Band of sí. Brothers? Sí, el de Homeland, ¿no? Exactamente. Que está tomando un pueblo, creo que están ya en Alemania, y entran en el ayuntamiento y empiezan a salir todos. Y le pregunta a un alemán, ¿quién es el de las SS? Y dice, es este tío. Y este tío, que es el que había colgado a niños que se habían negado a participar en la defensa de Alemania, son los que fusilan. Es decir, empiezan a separar los aliados entre los que son culpables y los que no. Es decir, en este momento, cuando entran en Alemania y ya tienen la guerra prácticamente ganada, los aliados, en este mismo universo de Steven Spielberg, empiezan a distinguir entre alemanes buenos y alemanes malos, ¿verdad? Por ejemplo, están diciendo, y nos recuerda también mucho esta otra película, que no es del mismo director, pero que tiene algo que ver, que es la de Fury de Brad Pitt, la que sale la historia del tanque, que también están Sí. liberando a Alemania. Otra película película. también que sin Soldado Ryan posiblemente no se habría Parece que hecho. estás viendo un poco del mismo Casi rollo, repite un ¿verdad? personaje que es el mecanógrafo o traductor que le reclutan y que dice, oye, pero yo que no soy soldado, que yo estoy aquí de secretario del general, no me mandéis a morir al frente. Total, que es la única película que nos cuentan lo horrible que es estar metido en una lata de sardinas en un tanque, ¿verdad? Sí, porque de submarinos hemos visto unas cuantas, pero de estar metido en un tanque pocas. Luego lo hablamos en el programa este que hicimos, bueno, hemos hecho unos cuantos de la Segunda Guerra Mundial, que hemos visto de submarinos pero no hemos visto de destructores, hasta que hace Tom Hanks la peli esta de Greyhound, me parece. Greyhound, sí. Que dicen también lo horrible que es estar en la superficie tirando cargas de profundidad y no saber lo que hay ahí debajo. También lo hace Tom Yo creo Hanks. que al final, fuera de estar de mecanógrafo del cuartel general, que era lo mejor que te voy a pasar, yo creo que lo menos malo era casi la infantería al final. Sí, mejor que estar metido en un tanque, ¿verdad? Porque al final todo el resto era horroroso. Los aviones perecían caían como chinches también. De hecho, o sea, habíamos visto unas cuantas películas de la batalla de Inglaterra, ¿verdad? Hizo una bastante digna, la de Memphis Belle, me parece que se llama. Memphis Belle, es verdad, sí, una peli de los 80. Sí, que también veíamos cómo le retrasaban las misiones porque hacía mal
mal tiempo y no se Bueno, iba a tío, ver. me estoy acordando de una Hacen cosa muchas películas de que estas. Spielberg ya había tocado bastante el género bélico con El Imperio del Sol. El Imperio del Sí, Sol, Además, que era una Las película. memorias de Valar. Sí, era bueno, basada vagamente en lo que era su infancia. Y luego la otra serie que no la hemos mencionado es menor, pero está bien también, la de The Pacific. De Pacific también. no la he visto. Yo no la he visto tampoco. No está mal, pero es mejor ver. Yo prefiero ver Band of Brothers otra vez. Además, The Pacific es en barco, ¿no? O sea, No, son los de desembarcos de. o sea, los pero quiero decir, soldados la acción no suele ser en. en desembarco y en las islas Vale, contra vale. los japoneses. Pero seguramente luego cuando hemos visto las pelis de Clint Eastwood, pues las han superado un poquito. Otra virtud que de la película es que, por ejemplo, claro, no te cuenta la batalla de Normandía, que fueron varios meses al final, se empataron ahí un montón de tiempo. Entonces, es una batalla, o sea, no tiene estructura la película, van por ahí, unas unidades por aquí, que era así, realmente, porque luego lo que siguió después fueron 2 meses de microcombates por toda la península de Normandía, sin que hubiese un avance. Pero nos cuentan, por en Band of claro. Brothers nos cuentan el momento en la batalla de las Ardenas, en las que los americanos por primera vez en toda la Segunda Guerra Mundial experimentan la derrota. Es verdad que unos poquitos días, pero de repente dicen, creíamos que estos estaban derrotados, Battle of the Bulge, me parece que lo llaman. Dicen, de repente, coño, nos están dando para el pelo los alemanes. Porque de alguna forma los americanos cuando entran en el desembarco ya la Segunda Guerra Mundial está un poquito ganada. O sea, no se han llevado los golpes que se han llevado los ingleses o los rusos. Creo que esto el historiador Anthony Vivor lo comenta en Normandía, fue una batalla como poco brillante, o sea, fue luego una especie de batalla como miserable, como sórdida, o sea, una sucesión de combates. Los alemanes eran muy hábiles en reorganizar la gente que huía y volver a hacer como contraofensivas. Contraataques, eso es. Y entonces el problema dice, como se empeñó el alto mando alemán, sin hacer caso a Rommel, que además Rommel enseguida tuvo un accidente, lo quitan del medio y demás. Sí. Y dices, bueno, el problema es que el ejército alemán de campaña de Occidente, que eran las mejores tropas que le quedaban de refresco, fue pulverizado lentamente. O sea, fueron esos 2 meses, fue la pulverización del último ejército alemán que quedaba decente. Fue por pulverización lenta, no fue como una cosa de grandes movimientos. Una batalla Y como lo que muy- utilizó Hitler, el último estertor que tuvo en la batalla de las Ardenas, al final eso ya lo que quedaba de... Era los restos que le quedaban. Fue una contraofensiva que hicieron y además ahí luego hay la peor batalla es la batalla de Urgen, que Sí. precisamente estuvo Salinger y de hecho salió muy tocado Salinger de allí y de hecho el motivo por el que dicen que el escritor luego se recluye en unos bosques es que eran unos bosques muy parecidos a los que se combatió entonces. ¿Pero estás hablando de esta ya que batalla? Justo es en las Ardenas, un poco, Sí. no es en Normandía. Pues ahí hay una batalla que es una de las peores de toda la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó en las Ardenas es que los envuelven, les pillan de sorpresa y los libera Patton. Pero vamos, ya tenía perdida la guerra Claro. en aquel momento. De hecho, es curioso cómo los americanos experimentan, de hecho lo dicen en la serie, dicen, es que no me gusta retroceder. Dicen que es la primera vez que tienen que retroceder. Hasta este momento habían ido avanzando poquito a poco. Fue una campaña de ejecución no demasiado brillante, según los historiadores. Luego además tuvieron un problema muy grave de logística. Es que según se alejaban de los puertos, abastecer a toda esa masa de gente. Además, el soldado norteamericano, eso sí, había que alimentarlo bien. Estaba menos dispuesto a pasar penalidades que el soviético, no era otro. Entonces el problema es que, claro, los puertos habían quedado inutilizados en Francia. Los alemanes habían arrasado Cherburgo, o sea, eran inutilizables. Entonces, hasta que no lograron controlar Amberes y limpiarlo, que fue casi hasta noviembre, no tuvieron garantizado un abastecimiento que les permitiera avanzar sobre Alemania. Pero también la experiencia de combate, ¿verdad? Porque los alemanes llevan en guerra muchísimos años ya. Los rusos a base de golpes han ido aprendiendo y los americanos es la primera vez que ponen el pie en tierra ahora Creo mismo. que hay un historiador, ese Hastings, que dice que normalmente la oficialidad media alemana era mucho mejor, pero lo decía por la tradición un poco militar prusiana. ¿Sí? El soldado normalmente, o sea, el oficial estadounidense, como británico, era mucho más ordenancista. Entonces yo tengo unas órdenes que cumplir. Luego las órdenes no salen porque el gran teórico de la guerra prusiano, von Clausewitz, había dicho que algo así como que los planes militares se hacen, pero luego nunca salen como uno los ha previsto. Entonces, bueno, pues como no funciona, que me manden órdenes nuevas otra vez. En cambio, la tradición alemana, a pesar de que los tenemos como gente que era muy obediente, el oficial medio tenía mucha más libertad verdad, en el campo de cierto. batalla. Es decir, Tanto Rommel como Guderian en la batalla de Francia hicieron lo que quisieron. en la tradición alemana militar, de origen prusiano, era que las órdenes pueden ser reinterpretadas por los oficiales medios en el campo de batalla si lo consideran oportuno. Entonces, si se da una situación nueva, pues entonces eso pasaba en la batalla de Normandía. Salían en desbandada alemanes, llegaba un coronel, te juntaba varios regimientos, lo que quedaba ellos, y te montaba una contraofensiva. Claro. En ese sentido, eran como mucho más rígidos los oficiales aliados.
más eficientes. Antes de la batalla final y de los... Porque tenemos... ahora, durante toda la película, es que he visto mucha gente que lo ha resumido en plan de 2 grandes batallas y un dilema moral durante el resto de la película, en la que les vemos discutiendo, ¿verdad?, sobre si deben hacer esto o no, y van cayendo como moscas. ¿Verdad que no, bueno, no lo habíamos dejado, lo hemos contado por encima, pero el dilema que tiene Vin Diesel cuando quiere rescatar a esta niña, ¿verdad?, que dicen los padres que se la lleven, le están diciendo todo, no la podemos llevar, pero además es una cosa un poco absurda. ¿Sabe usted dónde nos vamos para llevarnos Luego, a la niña? luego ¿verdad? la niña empieza a pegar a sus padres cuando Sí, se esconde, sí. ¿no? Eso es muy de Spielberg también. Sí, ¿verdad que me has hecho hacer Sí, aquí? sí. que Ese me fuera con toque esto? es muy Es de las Spielbergiano. pocas escenas que vemos a franceses, los que Pero están ahí- siendo liberados. sí, hay es hay verdad. una escena que pasa muchas veces desapercibida, pero que a mí me parece bastante tremenda, de confesiones. A mí me parece que esa parte que la gente denota tanto, a mí no me parece que sea tan negativa. Yo que no he haya- dicho eso, ¿eh? Que no, He dicho que la que no llaman haya así. acción y que no haya... No, claro. A mí no me parece que sea negativo. Y ahí, cuando están justamente descansando en en la la iglesia. iglesia y están confesándose, y está con Tom Sizemore, que por cierto estuvo todo el metraje de la película haciéndose controles de droga, porque estaba saliendo de la drogadicción, y Spielberg le dijo, Jamás como lo te salga habríamos positivo, como des positivo, te saco de la película y te sustituyo. Le estoy recordando que se me parece bastante al personaje que hace en Hit, el tío, porque no sé, es que debe ser que se me parece... Bueno, los dos. Aquí me parece muy ilustrativa todo lo que van diciendo, tanto Tom Hanks como Sizemore, ¿no? y las confesiones que tienen. Y ahí es donde descubrimos que Tom Hanks está harto de perder hombres. Claro. Porque yo creo que hay una diferencia también respecto a otras películas bélicas, y es aquí el típico cabo, el típico capitán militar que hemos reconocido en todas las películas bélicas. En el fondo es Tom Sizemore. Ahora tiene una frase, Sí. corregidme si no es así, es el típico tú pegado sargento a mi chusquero, culo sí. como está mi calzoncillo, ¿no? Es el típico lenguaje brusco. Pero aquí, a quien pone enfrente del pelotón o la unidad o lo que sea, es a Tom Hanks, que es un hombre corriente, es un maestro de Y escuela. bastante calmado, ¿eh? Tampoco le va metiendo grandes gritos a esto. Bueno, algunos momentos, No, pero pero... entonces, claro, dice, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, a mí me parece bastante interesante. De hecho, la confesión la utiliza cuando están a punto de pelearse entre ellos. Creo que sobre, es cuando sobre confiesa. si no matan o no matan al alemán. Es Y, cuando y hay dice, momentos "Yo soy de Sí, Ahí bueno, es cuando decide, lo voy a soltar. soy maestro. Es en ese momento, sí. Sí. Esa escena es muy... Como para romper un poco Es, el momento, ¿verdad? a mí me parece brillante cómo está resuelto. ¿eh? Da muy respeto. Porque es algo que a lo mejor sobre el papel dices, joder, está que viene. Pero luego lo ves ejecutado, y esto lo hablamos muchas veces, ¿verdad? Que dependiendo de los actores que tengas, del clima que se cree, de la habilidad más o menos que tenga el director a la hora de planificar la escena, pero ves eso y funciona. Funciona que de repente todos se queden callados y diciendo, joder, y además también es un golpe para nosotros, por lo que tú decías, porque resulta que al final, joder, dices, este tío que como tú decías, parece una especie de Rambo, resulta que es un señor que daba clases a niños en un colegio, ¿no? Y es que es eso Tom Hanks, además. Tío, Claro, que Tom y es- Hanks y era un es- tío muy familiar hasta el momento. Y es Tom Hanks. Y al final te entras también en una de los mensajes clave, que yo insisto, sin ser una película antibelicista, sí que para mí te da un mensaje muy claro, y es que la guerra te transforma y te cambia, sobre todo Sí. si consigues sobrevivir a ella, y ya no eres el mismo desde que empiezas, cuando la acabas, y eso lo vemos con el personaje del traductor especialmente, ¿no? Es que además te ¿verdad? hace plantearte, pues yo te lo planteas, de si yo sería capaz de meterme en este fregado o qué haría, bueno, o qué haría yo si me mandan al frente, que no, porque tampoco me no dan has para elegido elegir. y te han llevado. ¿Serías capaz de matar, de dejarte matar? De eso te hace plantearte eso. Hombre, pues lo que esta vemos es que película. igual al momento te cuesta mucho matar a otra persona o te bloqueas por el miedo, pero cuando están matando a gente los tuyos o te das cuenta que si no le matas tú te van a matar a ti, al final acabas disparando. Yo lo que ¿no? me pregunté es que dices, vale, guay, eras profesor tal, ¿qué instrucción has tenido hasta llegar a Les lo daban que una te has instrucción convertido? unos meses, tiene ¿no? que haber, No, tiene que haber sido Se una su- cosa se supone- tremenda. Se supone que Tom Hanks pertenece a esos soldados que han reclutado y que vienen ya de África y vienen Sí, de esta Sicilia. había estado en África ya. O no sé, a lo mejor me equivoco, porque no lo he visto recientemente. No sé si en algún momento a alguien se le escapa que era de la Guardia Nacional. Esta cosa que es como el ejército interno americano. Bueno, Sí, que está medio podría reserva, ser. ¿no? Es sí, pero lo que tiene- soldados de fin de semana. que lo tiene- llaman ellos. bueno, pues tiene instrucción militar. Sí, claro. O sea, Claro. Bueno, pero hay un tema ahí curioso, ¿no? El que me parece que está muy encogido. Aquí lo ves en la mano de Tom Hanks, ¿no? Que es el síndrome postraumático. Sí. Está el tío hecho polvo. Pues hay gente que puede pensar que es Parkinson, no es Parkinson, es el síndrome Es estrés síndrome postraumático. postraumático. Y entonces, yo me acuerdo que había un libro, que fue el primer libro que se escribió sobre esto, que era Anatomía del Valor. Está escrito por Lord Moran, se escribió en la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí se hacen todos los estudios del síndrome postraumático, hasta que llegaron a Vietnam, que es donde se desarrollaron mucho. Y ahí se demuestra que no hay ningún soldado que, yo no sé cuántos meses eran, que aguante sin tener síndrome postraumático. es que en aquel To- momento- Dicen, no, claro. el valor quiebra. No, pero es que puede es- ser la persona más
con más valor del mundo, más hecha, más firme, más resolutiva, que al final vas a quebrar. Pero es que en aquel Y momento los no lo sabían, médicos Javi. lo saben. Ahora, hoy en día, las fuerzas, sobre todo los Estados Unidos, que lo tiene bien aprendido, tienen unas rutinas. Entonces, a los 3 meses a los soldados les vuelven a mandar para casa. Es decir, porque si no se vuelven completamente locos. Lo que cuentan a veces que hacen entrevistas y juntan veteranos, ya no quedan muchos vivos, pero cogen a gente de la Segunda Guerra Mundial y los ponen en coloquios con veteranos actuales o gente que ha estado en las guerras actuales. Una de las mayores diferencias que hay, y lo cuentan ellos, dicen, es que nosotros estuvimos 3 años de guerra. Vosotros, que seréis todo lo machotes que queráis y tal, pero... Y aparte hay cosas que decían que son más jodidas hoy en día en las guerras actuales, porque son batallas más urbanas en las que no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Hoy en día lo sufren más soldados que han ido a Afganistán o a Irak que los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero una cosa que decían que era horrible era que se estaban 2 o 3 años en la guerra. Entonces, porque hoy en día tienen mucho cuidado, aunque estés en la batalla de Ramada, que es el sitio más chungo de Irak, a los 3 meses se los llevan. Sí, y les dan pero- un descanso a los soldados. Pero ahí en la aquel Segunda Guerra momento Mundial no está. Claro, Claro. lo que se ve a través de Les Tom Hanks, funden a todos. Que, por cierto, permíteme una cosa. El único sitio donde no se ha hecho todavía un estudio a 100% sobre el síndrome postraumático es en la Guerra Civil Española. O sea, tenemos huellas en la primera, tenemos en la segunda, tenemos a partir de Corea, Vietnam, todas, pero de la Guerra Civil Española hay poquísimo. Bueno, ¿os sabéis la anécdota esta de Patton, que casi mata a un soldado? Abofetea a un soldado y casi lo destituyen. Sí, ¿verdad? Porque decía, ¿a ti qué te pasa? Y tenía el shell shock, que llaman, que no tenían, no lo Yo sabían creo que explicar eso- muy bien. Yo creo que eso estaba en la película de George Scott, además. Creo Sí. recordar. Sí. Me Yo parece no me acuerdo recordar de ese eso. momento. Sí, Decían, ¿a ti qué te pasa? Si no tienes ningún Que era muy agujero en buena. ningún sitio. Creo que recuerdo haber leído que la cosa fue muy celebrada en el alto mando soviético y alemán. Dices que fíjate cómo van a un general americano casi lo destituyen porque ha bofeteado a un cobarde. Dice, claro, dices, los generales alemanes y soviéticos se quedaban de piedra. Y dices, Claro, pero aquí lo hubiésemos fusilado directamente al soldado. Los rusos, esa escena que parece ser que es real, de la batalla de Stalingrado, el enemigo a las puertas, que a uno le daba un rifle y a otro le daba la munición para cuando cayese el de delante. Una rifle. O sea, de usar, vemos la Unión Soviética usar a la gente como carne picada directamente, les tiraban ahí al frente. Hay muy poca de documentación también del síndrome postraumático entre los alemanes y los rusos, los soviéticos. Claro, Presente pues no se cuenta por los propios regímenes. Que a verlo lo habría. Otra cosa es que. De verdad que el ejército americano, una ventaja es que ya si te venías abajo y estabas hecho polvo, te quitaban del frente. Sí. Es decir, Claro, o sea, pero igual que los rusos te mandaban sin armas directamente. Y luego lo que no se ha hablado suficiente, que ahora están saliendo libros que deben estar muy interesantes, de lo que son el abuso de drogas que le metían a los soldados en los alemanes. Es decir, que básicamente les metían éxtasis o speed. Bueno, sí se trataba. Recuerdo haber leído que en los últimos meses de la guerra en Alemania, no sé cuánto es la cifra exacta, pero fueron varias decenas de miles de soldados, no solo soldados, y civiles ejecutados por supuesta cobardía. Así. En los últimos meses de la guerra. Era, o sea, Pero, varias decenas de el miles. drogar a la gente era una cosa bastante típica de los alemanes. Que, Bueno, creo que en todos los soldados el consumo de, si ya no drogas, como mínimo de alcohol y tabaco, era exagerado. O sea, básicamente era beber como animales y fumar como locos. De Debe hecho, ser la única manera uno de los aguantar fallos que aquello. tiene la película Pearl Harbor es- Uno. uno de los fallos es que ningún tiene uno, soldado ¿eh? fuma. Claro, Ni uno. ya ves. Entonces tú dices, perdona, ¿Pero qué es eran esto, por verdaderos favor? Había- consumistas. Es que es malo para la salud. El alcohol con más cuidado, pero les daban alcohol todo el que quieras y tabaco era como reservas. era Era imprescindible. ilimitado, Era como la imprescindible. munición, Era la tenía que munición. estar. Pero creo que lo del éxtasis fue una novedad que introdujeron los alemanes. Pero Se ponían perdóname, hasta arriba. el éxtasis administrado a quién y cómo. Se lo daban a los soldados. Soldados. Era A una los cosa, suyos, a los ¿no? suyos, a los, Bueno, a los otros no. Y Claro. tipo anfetaminas, creo que Ha las habido- primeras con anfetaminas. eso sí que se ha literaturizado más en la guerra de Vietnam. Sí. Es decir, siempre ha habido también esa especie de leyenda, creo, no sé si confirmado o no, o alguna vez se ha desclasificado algo, sobre el uso de determinados, bueno, pues eso, tipo speed, cosas así que te Creo- mantuvieran los sentidos alerta. Pero creo que ¿no? fue sobre todo la campaña de invasión de Francia, en la primera alemana, pero era porque las unidades alemanas avanzaban tan rápido que es que eran las 24 horas. O sea, Ah, tenía sí, que estar en no marcha les- las podían 24 dormir, horas. Entonces se ponían hasta arriba de las primeras anfetaminas. Que también hay que olvidar que las anfetaminas se vendían hasta entrado los 60 a la farmacia. Bueno, O me sea, hemos visto para- recomendar heroína para De la hecho, salud dental Hay en aquella época. imágenes de soldados alemanes durmiendo cuando han acabado la ofensiva tirados Eso ahí es, sí, porque que están van. hechos polvo, que llevaban no sé cuántos días sin dormir porque habían tomado Bueno, pero a otro anfetaminas nivel, para cuando mantenerse. hicimos los programas de los vikingos, también hablamos de los guerreros berserk, que algo se Que se tomaban ponían también. algo, se ponían Unas para- setas, por lo menos. Esto, lo que es el concienciar a las tropas dándoles pues lo que puedes, básicamente. Luego tenemos la batalla final,
Que aquí esto es un poco más caótico, ¿verdad? No, es que luego podemos hablar un poco de la importancia que pudo tener a nivel histórico, ¿no? Oye, Estos a episodios. nivel de sonido, la película Es que eso me, digo, es una estabas cosa hablando tú es al principio, espectacular, digo, sí, no sí, lo sí. quería decir, No pero es no lo verdad, hemos es mencionado. verdad. Ganó varios Oscar la peli. Sí. Creo que Spielberg lo ganó como director, pero no ganó el Oscar a la mejor peli. ¿Sabes quién metió? Perdona que te interrumpa, Jaime. ¿Sabes quién metió baza para que ganara la mejor película? Harvey Weinstein, por lo visto. Estuvo ahí encezañando para ver si se la podía llevar Shakespeare in Love. La Me película- parece que era. Shakespeare in Love. Sí, me parece, sí. No gana Spielberg mejor película, Soldado Ryan no gana mejor película, porque por lo visto dicen que él hizo una campaña para conseguir. Sí, pero la conciencia no se les debió quedar muy tranquila porque le dieron el Algún Oscar. día a mejor hablaremos de la director. Pero bueno, política que y de estas vamos, cosas, bueno. que entiendo, creo, vamos, estoy casi seguro que la película, ahora lo voy a mirar, me voy a equivocar, le debieron premiar en el apartado de efectos Sí, de sí, sí. sonido. Eso o sea, tuvo que es, ser es montaje. es Porque una cosa de hecho es de las espectacular cosas porque, que más te llaman la atención. claro, no, es verdad, no habíamos visto la guerra como hasta que nos la mostró Spielberg así, tampoco la habíamos oído así. En la playa oyes la arena saltando Sí, por sí, encima de la sí, bala. sí. Casi es como. Y aparte con planos inclinados, está muy guay. Llegó todos los técnicos. Es más, es que no hay banda sonora en las escenas bélicas de esta No. película. La hay en otros momentos que, por cierto, es de John Williams, que se pone así en el modo un poco más patriótico y más sentimental, que también maneja muy bien, pero en el desembarco de Normandía, ni en la batalla del final, que son los dos platos fuertes de acción, hay ni una sola nota de Casi. música. De hecho, no es una banda sonora que Es el luego sonido. que es- recuerdes. es no la poco- recuerdas, ni es te que acuerdas es que ha el habido sonido, música, o sea, tú, se nota ¿verdad? que se echó la casa por la ventana. Yo creo que hay un momento cuando está el pelotón, hay un contraluz y van surgiendo, ahí suena un poquito de música, me parece. Bueno, ni siquiera Pero la me última acuerdo. batalla, que está muy bien Cuando hecha. acaba la batalla, la Sí, primera, cuando la acaba el primera. desembarco, Ah, entonces sí, ya ahí. viene, que además es un plano panorámico precioso que al final acaba reflejándose o acaba centrándose en una chapita de un Ryan muerto que está en la Sí, playa. es verdad. Que se supone que es uno de los hermanos, porque luego Sí. es que Ryan es un apellido relativamente Es muy común también. corriente, sí, tiene. Entonces, la última batalla está muy bien, es frenética, pero es mucho más estándar, mucho más normal que la primera. Es decir, esto Joder, de pero alguna forma lo hemos Pero a mí- visto. a mí me parece Sí, durísima, ¿eh? pero tiene, Es muy tiene dura, un claro. plano también que es de uno, bueno, corregidme ahora, creo que es un Panzer, ¿no? Se llaman así los tanques alemanes. Sí. Sí. Bueno, o los ya te- orugas, no me acuerdo ahora No mismo, sé. que son los Es que no semi-orugas. sé si son Panzer, ¿no? Tienen Pero- un poco... Es que ahí aparecen varios. ¿no? Sí. Tienes luego el Tiger. Pero hay, el- hay un plano en concreto que es mítico, que es el del. Que parece que se va a tragar a. Yo creo que es al propio. Al propio Ryan, al- sí. no, o al ¿No? propio Tom Hanks, me Tom- parece. propio Están los Tom dos, Hanks, creo que son no los me dos que están en un Está en la agujero ahí. trinchera y de Es repente una- se le viene y dice apartar, ¿no? Y se cae el tanque. Está buscando el mortero, lo teníamos por aquí. ¿Quién se lo ha quedado al final? A mí no. Porque joder, era no sé, justo lo en tengo. esa escena. ¿Dónde está? Ahí lo tienes. Ahí, te lo Justo, estaba digo, diciendo ¿dónde lo y hemos yo- puesto? Lo tenemos siempre. Era justo en la escena en la que está Tom Hanks, que no recuerdo cómo se llama. Jaime, ya que está así con la chulata, ¿cómo se llama Tom Hanks en El Soldado Ryan? Miller. Miller. Cierto. El apellido. Pues está en un agujero con uno de estos y creo que está con el Soldado Ryan cuando le va a aterrizar encima pues debe ser un Panzer, un... Hay algunas escenas muy crudas en la batalla final. Hacen como una especie de bombas que se pegan con unos calcetines. Y hay uno que la va a poner y plaf, le explota, Claro, y, explota. y se convierte en trocitos. Sí, porque tiene- Hay que- varias de esas. esas Porque como tienen- crudas, granadas y muy- explotan. Tienen la equipación de los paracaidistas, con lo cual tienen fusiles y poco más. Y bueno, esto es alemán. Esto es alemán. Esto es alemán. Y tienen que parar a una unidad acorazada que se ha recompuesto. Es un poco lo que estábamos comentando al principio. Son tíos que han huido de los búnkeres, que por cierto, vaya escabechina que pueden hacer 4 soldados alemanes, porque en realidad en los nidos de ametralladoras eran muy poquitos, ¿verdad? Lo que están Sí, matando. fue una batalla así, o sea, fueron como 2 meses de pequeños encuentros y batallas pequeñas. No hubo ninguna, después del desembarco, no hubo como ninguna gran batalla de estas de movimiento de tropas, tanques. Fue una cosa así como muy, muy caótica. Tú lees el libro de Vivor y otros y dices, no, ¿de qué estructura tú esto? Hasta que ya los alemanes están tan hechos polvo que empiezan a retirarse, los destrozaron en la bolsa de Fales y prácticamente quedó expedito el camino hasta el Rin. Había un momento que Alemania se vino abajo el frente occidental. no Yo lo tenía quería dejar defensa. para el final, pero es que viene a cuenta ahora. Si no hubieran estado en guerra con los rusos, no entran ahí los americanos, ¿verdad? Si tuvieran del 100% del ejército los alemanes en Normandía. Hombre, entras en el que hubiera pasado, sí, pero vamos, dada la cantidad de soldados y recursos que tenían bueno, no solo en el frente oriental, en los Balcanes, en Italia, pues claro, lo hubiesen pasado mal, yo creo. ¿Verdad? Porque, de hecho, la mayor parte del ejército alemán murió en el frente del este, ¿verdad? Sí, bueno, si es por una cosa las unidades, si es por bajas, esto, bueno, ya sabes Simplemente que- el Stalingrado Sí, pierden pero, un sí, pero montón. ojo, que muchas veces parece en estas bueno, parece un poco que ya desembarcan en Normandía y bueno, como estamos en junio y Alemania se viene abajo en mayo, pues queda menos de un año, parece como que ya la guerra está ganada, pero es que para ganarla
creo que la mitad de las bajas alemanas, ¿Sí? muertos, o sea, de la Wehrmacht, la mitad de las bajas fueron entre el otoño del año 44 y el final de la guerra. O sea, ahí no entra ni siquiera a Normandía. Es cuando tuvo la mitad de sus bajas, de sus muertos. Eso habla de lo que fue tomar Alemania en número de bajas. Los últimos días de la guerra, o sea, cuando pues, los de la película El hundimiento que hemos visto, Sí. el número de muertos de la Wehrmacht era 10.000 al día. Es que O sea, los últimos hay días un- fueron una matanza horrorosa. Eso saben Band of Brothers cuando dicen de repente, ¿por qué no entramos en Berlín después de todo el esfuerzo? Bueno, pues ahí yo creo que los oficiales norteamericanos se hicieron muy bien. Sabía que la batalla de Berlín iba a ser una verdadera escabechina. Sí, luego se Hicieron- arrepintieron cuando se lo querían quitar Que los eso es lo rusos que- después. que eso es lo que- Bueno, Eso era lo entraron ruso, igualmente en la parte que sabía les tocaba. Eso lo dijo mucho Eisenhower. Dice que él no estaba dispuesto a perder hombres por cuestión política. Que le dice, no, es que los rusos van a llegar antes. Dice, pues que lleguen los rusos. Dice, yo no voy a perder a tres. Los rusos perdieron, creo que tuvieron 300.000 bajas Sí. para tomar Berlín. O sea, fue una Otra cosa que luego se horrorosa. arrepintieran o no. Unos años después en la Guerra Fría. Si Según los, tenía que haber según los apretado o no. acuerdos previos que luego se respetaron, tocaba repartirse la ciudad, con lo cual ellos Estaba igual. al final. Claro. Bueno, y pues, ¿qué más tenemos de la última batalla? Algo, pues si no hablamos un poco del conjunto de lo que significó todo esto. ¿O ya lo hemos contado todo? Bueno, también lo que habéis dicho antes, que es una película que cambió el modo de rodar las batallas. No solo las batallas modernas, Segunda Guerra Mundial. Me está acordando, recuerda mucho. Black Hawk Down es de después, ¿verdad? Ese después también, después, sí. También es una película. Es que al final Spielberg, mira, es todo lo criticado que queráis, es también un gran manipulador y para el espectador, quiero decir, y muy sentimentalista. Se le pueden acusar muchas Sí, porque cosas. tiene pildoritas. Las tiene, pero al final es es el toque Spielberg. Pero de todas formas se suele decir una cosa también que es cierta. Es decir, vale, de acuerdo, Spielberg es como la sencillez, algunos lo llamarán simpleza, pero al final digamos que es diferente. Es diferente el hablar de conceptos elevados, pero saberlo sintetizar en una imagen simple, en eso Spielberg es el puto amo. Y luego lo que estábamos hablando también de lo que hace. Es decir, él, cuando nadie nos había mostrado el Holocausto, como nos lo había mostrado él por lo menos, películas maravillosas. Ni lo han vuelto a hacer. Luego Roman Polanski hizo El pianista, pero es verdad que es una película que es buenísima, pero desde mi punto de vista ocurre que ya hizo Spielberg la lista de Schindler y no te conmociona tanto, porque la palabra en ese caso es conmocionar. Pero es que Spielberg, al final, lo busque o no lo busque, sea más o menos marketing y tal, marca el paso. Es decir, y lo que vaya a hacer Spielberg en un momento dado se va a convertir... Ahora no ha ocurrido, por ejemplo, con West Side Story, que se ha metido un galletón importante en taquilla. Es que ni me había enterado que pero había salido, ha fíjate. hecho un remake de West Side Story, pero porque era un empeño que él tenía en hacer un musical y además una película de su infancia o adolescencia. Pero que en este caso, joder, al final es un tío que acaba marcando el paso. Y te lo marca el paso en el cine histórico, y te lo marca en el cine bélico, incluso en el de la ciencia ficción, porque te hace una película como Parque Jurásico, que a día de hoy, por cierto, no sé si hace mucho que no veis, pero diréis, joder, a ver cómo han envejecido los efectos especiales. Acabo de ver el teaser de la última que van a hacer de Jurassic World, y ya te digo yo que no lo mejora. Y un A día la ya del nos año hacemos 93. un programa de todo. De todos los dinosaurios, ¿te parece? A lo bestia. De las 10 Jaime- pelis. De las 10. Pero Jaime, es verdad. O sea, yo creo que lo que estás diciendo es totalmente cierto. A Spielberg se le critica mucho, pero renueva todos los géneros. Sí. Con Tiburón lo renovó, con E.T. renovó, con la lista de Schindler renovó y con El Soldado Ryan renovó. Y todas han marcado, ¿eh? Y de pelis biográficas, por ejemplo, la de Lincoln es increíble también. También, es que es Pero increíble. del modo de rodar batallas, has mencionado a Ridley Scott, es que, aunque sea de romanos y bárbaros, la batalla al principio de Gladiator Exacto, bien visto. tiene en cuenta el soldado soldado real. Ryan. Incluso la que hablamos, Totalmente. el último duelo. La violencia del, qué último, buena, la porque- violencia del último duelo no se habría rodado sin la violencia del Total, soldado. es Pero es verdad. que no estamos hablando aquí de unos piernas. Mel Gibson, por ejemplo, hace una película que creo que en castellano se tituló Hasta el último hombre, Sí, que es sí. con Andrew Garfield sobre este médico ¿Verdad? pacifista, Sí, que, curiosamente. que te está poniendo mal. A mí me pone mal hecho toda la película, pero digo, por favor, coge una pistola, haz algo. Es que te acaba cargando. Pero también es una película que todavía no se ha superado, Sí, por lo menos a verdad. nivel técnico, Salvar al Soldado Ryan. Pero Mel Gibson hizo esa peli que está bastante bien hecha. Lo que es la parte bélica es increíble, pero hizo una también de Vietnam bastante guay, ¿verdad? Que- Pero no la protagonizaba él. No, pero Perdón, la protagonizaba él, pero no la dirigía él. no la dirigía él. Luego me va a salir el título. Sí, ya sé cuál es. Que también era A mí me bastante, gusta. bastante Cuando bestia. éramos soldados. Cuando Sí, éramos cierto. soldados. A mí no me gustaba. Todo el Cuando cine eran que se ha hecho desde entonces le ha influido el Soldado Ryan muchísimo. Sí, pero seguirá influyéndolo y yo no sé, quiero decir, al final, hombre, te llama la atención que digas, joder, es que hasta el año 98 no se había hecho una película. Siempre se pueden superar las cosas, ¿no? Y 100 años después, casi desde que se inventara el cine, o 90,
Pues viene este hombre y te lo demuestra ¿qué? A base de realismo, al fin y al cabo. Total. Es decir, a base de decir, Oye, voy pero a es que meter al espectador. una cosa que os quería preguntar, es que si no me quedo con las ganas. ¿Qué importancia tuvo, por ejemplo, como hemos contado antes, los vencedores son los que escriben la guerra? ¿Qué importancia tuvo la huida exitosa de Dunkirk, por ejemplo, que nos cuentan como una heroicidad los ingleses o los americanos, o el desembarco en Normandía en el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tuvo? Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de si apretaron o no para llegar a Berlín los aliados del oeste, hubo algunos generales que realmente, hemos hablado, por ejemplo, de Patton, que casi le destituyen por pegarle una paliza a un tío porque no tenía ningún agujero, simplemente estaba traumatizado. Él estaba convencido justo antes de que terminara la guerra, ya que decía él, nos hemos equivocado de enemigo, los enemigos de verdad son los de enfrente, y el tío quería seguir. Entonces, por ejemplo, ¿no llegaron a Berlín porque lo habían acordado antes o porque no les merecía la pena? ¿O no quisieron los aliados? Bueno, yo creo que incluso la guerra terminó antes de lo que pensaban. Había planes que hablaban de que iban a aguantar hasta el 46. O sea, claro, aceleró enormemente la guerra. Cuando se produce Normandía, claro, los alemanes, pues para el final del verano, han perdido toda Francia. O sea, ya prácticamente el frente está está en el Rin, ya el frente occidental. Perder Francia no solo se podía, digamos, perder ya no territorio acercarse a Alemania, era perder los recursos de Francia, perder la salida al Atlántico, a nivel de decir, y Alemania queda ya rodeada y acosada por todos lados. Pero no estaban en huida ya con los rusos directamente. Bueno, pero los rusos todavía están lejos, ¿eh? Es que ahí sí que es cierto que en el verano del 44, claro, mientras que ocurre en Normandía, ¿qué ocurre en el frente oriental? Pues el horror para los alemanes. Fue la operación, creo que fue Bagration, que fue ya la gran megaofensiva Rusia, que prácticamente los echan de la Unión Soviética, quitando algún enclave. Y pues en esta operación creo que perdieron los alemanes como 2 millones de hombres, entre prisioneros, bajas y... O sea, ya Alemania queda casi restringida al Tercer Reich, con algunos piquitos por ahí después de eso. Luego era tomarlo y entrar en Alemania, que costó muchísimo, pero... Y cuando salió la peli esta de Dunkirk, que no le gusta escucharlo a muchos historiadores, pero es posible, incluso viendo transcripciones de declaraciones de Hitler, si les dejó huir o no a los ingleses. Parece que no, se ha hablado, pero parece que no. O sea, no les dejó huir. Pues tampoco apretó todo lo que podía. Bueno, sí, no, estaban apretando. Lo que pasa es que los franceses tuvieron muy mal. No es que se rindieran ni fuesen cobardes, lucharon y tuvieron muchísimas bajas. Lo que pasa es que eran horriblemente mal dirigidos en la campaña. Bueno. Si pudieron retirarse los británicos era porque había una línea francesa, creo que sale al principio de la película, sostuvo luchando como locos. O sea, fueron los que luego algunos, no todos, pero muchos lograron también a su vez, digamos, replegarse y huir que fue el origen de la fuerza de la Francia Libre. Se ha hablado, pero parece que los alemanes cada vez están agotados porque habían avanzado tanto, porque estaban como reorganizándose. De todas maneras, ahí también hay una teoría que es por lo que yo creo que lo estás comentando. Es que dicen que Hitler... Pero venía un poco a lo que os he comentado al principio. Era tan difícil el desembarco. Se tuvieron 2 años planificándolo, tenían que construir las lanchas y aún así en algunas playas les salió fatal la cosa. Los alemanes jamás podrían haber hecho el desembarco de los ingleses, con lo cual la intención, y lo vemos en la peli esta de Churchill, la que han hecho, que está muy guay, la de Gary Oldman, la de Darkest Tower, que le vemos que de alguna forma... Y si ves un poco la historia del momento, Hitler estaba constantemente intentando firmar la paz con el Reino Unido. Sí, el plan era firmar una paz, a mí que me dejen Europa y eso es que se coma su imperio. Pero él sabía que no podía hacer el desembarco, que la operación León Marino era un embuste, es decir, no era verdad, ellos no podían invadir Inglaterra en realidad. Entonces, yo es que como creo que Dunkerque al final le salió bien a Churchill, consiguió evacuar el ejército. Sí. Si hubiera apretado, dicen que lo que pasa es que quería que la Luftwaffe se luciera, porque ya había las unidades y no Panzer, perder tanques, claro. No perder tanques, y que además ya la Panzer lo había hecho muy bien. Y yo creo que ahí comete el error, porque de hecho está considerado uno de los grandes errores, porque si hubiera apretado, se hubiera ventilado el ejército inglés. ¿Y si se ventila el ejército inglés, se rinden? A lo mejor. Bueno, eso ya no lo sé. Claro, el desembarco depende de lo que tengas detrás. Para desembarcar es relativamente fácil, en realidad. No se debió decir. El problema es lo que haya detrás del desembarco. En Cuartas de Goyema vimos la estrategia japonesa. Pues que desembarquen. Claro. Que desembarquen. Claro. Ningún problema. Y luego lo que se van a encontrar cuando salgan de la playa se van a arrepentir de haber desembarcado. Y piensa también que la batalla de Inglaterra, uno de los motivos por los que es un fracaso es porque tenían una red de radares que habían desarrollado los británicos y habían pillado Enigma, creo. O sea, no es tan fácil. Y aparte iban cambiando de objetivo cada mes, porque se frustraban y decían, ahora vamos a ir contra los aeródromos, ahora vamos a ir contra las ciudades. Ahora Enigma, no sé si fue justo ahí, pero un poquito más adelante, pero bueno, más tarde, más temprano le descifran el código y bueno, y a partir de ahí ya de los aliados tienen ventaja, ¿no? Claro.
Que tuvieron que siempre una ventaja a los aliados de casi estar sabiendo que iban a hacer los alemanes, que al contrario no tenían Claro. tanta ventaja. Ahí Se notó mucho en la guerra submarina, ¿verdad? Desde que tuvieron Sí. Enigma o dejaron de Claro. tenerlo, cambió la cosa completamente. Sí. Pues yo creo esta Yo peli. lo, que- no, lo que- a ver, lo que pasa es que yo sí que dale, quiero dale. decir una cosa, porque lo estaba dejando un poco el matiz para el final sobre si la película al final es una película bélica, probélica te o gusta antibelicista. Y yo creo que lo que Spielberg, más que. A mí me parece una película antibelicista. Pero porque es posible que cualquier película realista de la guerra vaya a ser Lo que yo creo que antibelicista. Spielberg trata de marcar. No te creas, se han hecho muchas películas a favor de la guerra, ¿no? Pero yo creo que hay un matiz que quiere marcar Spielberg. Porque claro, se hace una película totalmente antibelicista, sin más. Te van a decir, oye, disculpa, la Segunda Guerra Mundial era contra los nazis. Entonces yo creo que lo que él hace, que yo creo que es el matiz, es que lo que intenta es decir, no, vamos a ver, la guerra es esto. Y ahí hace una película antibelicista. Ahora, es que esta guerra no quedaba otra que lucharla. Entonces Eso ya es- no es antibelicista, ¿no? Claro, es que yo no la acabo de. No. O sea, sí. Sí, es a ver, que al final es antibelicista. una cuestión. El problema es, ¿qué haces? ¿Cómo Pero, tienes el nazismo, ¿qué no? película es belicista Pero yo entonces, creo- comparándola con esta? De Han Rambo hecho 2, por muchas- ejemplo. No, Sí. hombre, han hecho muchas películas. Fíjate, todas las películas que se hicieron en los años 40 en Estados Unidos eran a favor. Hay una película- Yo creo que Pero se o sea, ven las por- películas pero de por No te John enseñaban Wayne de nada. Vietnam. Claro, pero no te enseñaban nada para hacer Pero una por película ejemplo, de vaqueros. claro, Claro. yo para antibelicismo entiendo una película como Platoon, que son todos bastante claro. miserables. Una película O Apocalypse antibeli- Now también. Apocalypse Now también sería objeto de yo debate. me quedo pero- con lo que decías antes, es ambigua la película. Salvas al O sea, Rey. quiero No decir, a termina Spielberg, de- yo Pero creo vamos a ver, que yo creo que podemos es llegar a una antibelicista. entente De uno en uno, chicos. y decir que a Spielberg nos deja muy claro que las guerras no le gustan, pero que esa no había más huevos que lucharla. Ya está, o sea, y que esto es lo que hay. Es decir, Claro. esto es lo que había por aquel entonces y que sepáis. Y yo creo que también mostrar tanto sufrimiento, dolor y tantas llamadas maternas y ser tan explícito con la tragedia y con la sangre, yo creo que más que para decirnos que la guerra es muy mala, es también para poner en su justo valor y entrar ahí con un par de narices y decir, oye, que sepáis lo que se coció aquí. Y además es decir, humaniza no salió- un poco al enemigo y no- también, sobre todo en la serie, pero y también en la película. y sobre No, todo no lo que vemos salió- malos. O sea, que lo que se hizo aquí no salió gratis. Sí. Eso yo creo que es un poco las dos aguas. Claro, es lo que yo te contaba al principio. Lo que hace es desmitificar lo que era el gran mito aliado, que era Omaha, que fue el desembarco en Normandía, porque ni siquiera en el día más largo se muestra que ocurre en Omaha. Se dice O sea, que tienen dificultades para Me está salir. viendo decir pero- que eso se tapó, no se contó. No se sabía, porque además Max Hastings en el 80 lo revela y además. Pero no con esa Ay, ay, crudeza. Pero o sea, no con esta crudeza. Entonces, por primera vez lo ves. Saber se sabía. Lo que pasa es que no lo había contado en el cine con esta manera. Oye, y se supone que tenían sus servicios de inteligencia y habían visto más o menos dónde iban a desembarcar. ¿No vieron los nidos de ametralladoras o qué se imaginaban aquí? Sí, No, pero. les falló la artillería. Pero había que tomarlos. O sea, es que al final. ¿Les ¿Tú falló qué la dices en artillería? Normandía? Sí, en la playa de Omaha. Es que falló la artillería. La artillería cayó justo detrás. Tenía que haber caído los búnkers. Claro, que había caído los búnkers y cayó justo detrás. Entonces falló y se quedaron todos los búnkers y los niños de ametralladoras se quedaron intactos. Ese fue el fallo de Omaha. Aparte, luego un problema es que en esto de las guerras dices, bueno, tú puedes desplegar una potencia de fuego inimaginable, pero luego las posiciones hay que tomarlas una a una con infantería y eso Lo vemos cuesta mucho muchas en las hojas. cartas de Iwo Jima. Directamente se meten en toda la roca. Están ahí esperando. Ese bombardeo del monte Suribashi al principio es brutal, y dices sí, pero bueno, luego Lo como, ves- se- lo como ves- salen los japoneses de sus agujeritos y empiezan a disparar. Es lo que pensaban haber hecho en Gibraltar si lo hubieran tomado. Es decir, porque al final debía ser algo por el Algo estilo, así, ¿verdad? ya. Pero de todas formas, eso lo ves en cualquier película bélica, sabes que por mucho que mandes artillería, por mucho que bombardees, al Tienes que final bajar al barro, tienes que meter la infantería. Y sin infantería no hay nada hecho. Y tienes muchas, ahí tienes muchas, Ahí tienes muchas tienes bajas todas las que quieras. Que en cierto modo, a lo mejor, ahora que estamos con la guerra de Ucrania, lo que les está pasando a los rusos. Despliegan mucho bombardeo, mucho no sé qué, mucho no sé cuántos, pero claro, cuando mandas a la infantería a tomar posiciones, es ahí, sobre todo Sí. si tú eres el de, digamos, El haces invasor. haces la ofensiva y entonces se defiende, el número de bajas que tienes, pues es igual inasumible. Pero es que ahora dicen mismo. que es tradición militar rusa tirar mucha artillería, que les mola Sí, mucho. pero luego pero luego hay que mandar a la infantería Bien, detrás. ¿verdad? Yo creo que lo hemos ventilado la película, ¿no, Pues chicos? ya está. Yo creo que Sí. sí. Vamos a ir pensando para el próximo, ¿vale? Venga, hasta otra. Chao.